¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente continuamos con el curso de capacitación de práctica profesional que venimos haciendo ya desde la comisión hace bastantes encuentros. La mayoría ya nos conocemos de las distintas clases. Hemos tenido ya varios temas en agenda, pasamos a la parte de familia, civil y comercial. Pasamos a la parte de sucesiones, y bueno, estos encuentros que realmente han sido muy provechosos, sobre todo recién hablaba con los expositores que nos acompañan hoy, estábamos dialogando sobre el tema este de que se hace muy práctico y muy interesante la parte compartida. Por lo tanto, también aprovechemos este encuentro para hacer consultas, para opinar, para hablar, porque es un poco la idea, ¿no? Capacitarnos, formarnos en encuentro también, ¿no? Por eso también le damos un lugar a la presencialidad. Un segundo tema que tenemos es el tema del cambio de fecha, bueno, que aclaro también para los asistentes, que fue por una cuestión institucional que tuvimos que pasar del martes al miércoles este encuentro. Nos van a quedar 3 encuentros más que van a ser los martes en el horario de siempre de 4 a 6 de la tarde. Y ahora, como les decía, vamos a iniciar con el eje, con todo lo que es el eje de derecho al trabajo, con 2 encuentros profundizando sobre la parte de despido y tratando de actualizar desde ese lugar. Y luego con accidentes, con todos los accidentes de trabajo y bueno, todo el procedimiento de ART. Quiero agradecer particularmente a Juan Casco, que hemos tenido diálogo y a todo el Instituto de Derecho del Trabajo del colegio, realmente porque bueno, se ha puesto a disposición de encuentro, de participar, de darnos una mano, no solamente de compensar los ejes, sino también de venir y estar acá debatiendo con nosotros. Eso nada, tiene un valor muy importante de la comisión, quienes integramos la comisión también lo rescatamos, hemos podido construir esta agenda de trabajo con todos. Y bueno, y sin más, le voy a dar la palabra. Quiero aclarar, Juan viene en reemplazo del doctor Martín Gengian, que no ha podido venir. Y bueno, y también va a estar el doctor Facundo Gutiérrez Galeno, que bueno, le vamos a dar la palabra y lo mismo que le decía hoy, aprovechemos para interrumpir, preguntar, consultar. Es un tema que tiene mucha actualización muy reciente, así que aprovechemos para poder sacarnos las dudas, consultar, nada, cambiar opiniones, para eso está el encuentro, y bueno, y vamos a seguir debatiendo a lo largo de estos encuentros, por lo tanto aprovechemos un poco la instancia para eso. Así que bueno, agradecerles anticipadamente la presencia de todos y de todas, van a seguir presentando el encuentro de ellos, y después bueno, lo cerrarán en el horario que es habitual. Así que Juan, sin más te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Gracias, Martín, gracias a todos los colegas y a las colegas de la Comisión de Nobles y Jóvenes Abogados. Bueno, como decía un poco Martín, respecto del encuentro en sí, contentos desde el Instituto de Derecho Laboral que nosotros integramos como autoridades del mismo, de poder participar, de poder colaborar, de realizar esta actividad de forma conjunta que naturalmente que nosotros lo teníamos pensado incluso poder realizar esta actividad dirigida específicamente a los nobles y jóvenes abogados, con lo cual creo que un poco, como creo haberte dicho Martín, también te nos adelantaste quizás, porque era también nuestra idea y pudimos confluir incluso en una jornada un poco más amplia con otros ejes temáticos. Así que agradecidos también por la invitación. Como decía también Martín, no duden en levantar la mano, en participar, en consultar, en contar sus experiencias también. Puede ocurrir que en alguna instancia podamos llegar a decirle, dame un ratito, que ya vamos a llegar a ese punto, pero al fin y al cabo es el objetivo de este encuentro, que también nos enriquezcamos todos en el diálogo. Y por último, también como decía Martín, estamos justo o casualmente dentro o arrancando a hablar dentro de una rama del derecho que hoy por hoy está, como otras tantas, ¿no? Pero particularmente el derecho del trabajo está sufriendo una serie de reformas trascendentales, muchas de las cuales no habían sucedido ni se habían planteado siquiera
hasta la fecha y que vienen a modificar en gran medida situaciones que veníamos transitando durante los últimos 30, 40 años, muchas de ellas, lo cual nos pone también en crisis a los abogados de la matrícula, a quienes ejercemos la profesión, a la justicia, nos pone hoy por hoy en un diálogo, en un punto de reflexión, de discusión, de análisis, un poco de cuál va a ser el futuro del derecho del trabajo, también de cómo vamos a poder o cómo se va a tener que entablar cuestiones que hoy cotidianamente quizás a ustedes les pueden surgir dudas de, bueno, hoy qué hago frente a esto. No crean que a los abogados que estamos quizás más tiempo dedicándonos a esta materia o incluso a los propios jueces o funcionarios judiciales que se ponen a analizar este tipo de cuestiones, hoy por hoy también se les está despertando el interés o la duda o la inquietud respecto de cómo resolver determinadas cuestiones que, insisto, quizás no habían sido discutidas durante los últimos 30, 40 años y que iba por piloto automático. Hoy ya todo esto está puesto en crisis y bueno, a partir de esto, ¿cómo seguimos o para dónde vamos? Con lo cual, en muchas cuestiones nosotros venimos a traerles quizás disparadores, puntos de discusión, en muchas oportunidades no respuestas absolutas, porque la realidad es que la justicia todavía no se ha pronunciado sobre muchas de estas reformas. Probablemente pase mucho tiempo para que la justicia se pronuncie con criterios, digo, en los más altos órganos. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo por delante para discutir, para avanzar, para retroceder o para ir también cambiando nuestras propias formas de actuar en cada expediente. Pero sí es importante saber un poco de dónde venimos para entender la reforma laboral, los alcances de la reforma y un poco cómo afrontarla. En la clase de hoy, la idea era desarrollar un poco, no quiero meter mano mal. Pasó hoy. Bien. Al ser la primera de las clases, de los dos encuentros relacionados con el tema, vamos a llamarle despidos en términos generales, reclamos laborales no de contenido de riesgo de trabajo, para ser un poco más preciso quizás. La idea va a ser, por un lado, arrancar por un elemento más central que va a ser común a ambos encuentros, que es la entrevista con el cliente, un poco hacia dónde tenemos que encarar este primer encuentro con el cliente, como para poder entender hacia dónde vamos con el reclamo o el próximo o posible reclamo que tengamos por delante. Luego avanzaremos con el intercambio telegráfico y entraremos entonces necesaria y consecuentemente en aspectos centrales que tienen que ver con la reforma laboral, ¿sí? Que por lo tanto nos despertarán también la inquietud de cómo entablar el día de mañana no solamente el intercambio telegráfico, sino por supuesto posteriormente el reclamo judicial o la posible demanda o la contestación de demanda. Sí, y algo de lo que conversábamos antes de entrar, les les preguntamos brevemente, ustedes, a qué se dedican, qué es lo que hacen en general y qué esperaban en todo caso del encuentro, también para ya poder ir reformulándolo llegado el caso sobre el pucho, llamémosle. No sé si alguno quiere expresar mínimamente, son todos abogados de la profesión, pregunta básica. Todos, nadie del Poder Judicial, ¿correcto? Bien. ¿Alguno se especializa o dedica específicamente a parte actora? A derecho laboral, arrancamos por ahí. ¿Derecho laboral? Perfecto. ¿Con alguna preferencia, llamémosle, ya sea hace más parte actora, más parte demandada o por igual? Por igual. Bien. Bien. Yo ejerzo hace algunos años, también trabajo en el Estado y empecé a ver algunas cosas de derecho laboral y bueno, me paso viendo la actualización con el decreto y la ley de bases, y ahí me mareé un poco y bueno, también por eso me interesaba la actividad para ver cómo se estaba tirando eso.
¿Algún otro que se dedique con mayor especialidad o con más frecuencia al derecho laboral? ¿No? En general es un poco... Bien. Una consulta. ¿Y qué esperan de la charla esta, del día de hoy, del taller de hoy? ¿Qué vienen a que le contestemos o lo que piensan que va a ocurrir o lo que les gustaría que ocurra? Lo que me interesaba, de que bien, el tema de presión de base es un poco cómo se están moviendo los abogados y la parte jurisdiccional respecto de la elaborar la ley de bases, que supuestamente hay una parte que tiene un fallo inicial su aplicación, pero ahora hay otra ley que quiere volver a impulsar esas modificaciones, si otras cuestiones que por ahí hay que plantear la institucionalidad, bueno, un poco. Eso es lo que yo me tiene que sacar específicamente. Les preguntamos esto porque, como decía Juan, estamos complicados. Digamos, hay modificaciones muy importantes del derecho laboral, tocan casi a la estructura básica del derecho laboral, con una clara mirada regresiva. Entonces, no tenemos certezas en cuanto estamos todos los abogados, aún los que nos dedicamos a esto, preparando a ver cómo vamos a, primero, leyendo, estudiando, algo bueno que nos obligó a estudiar mucho, para ver cómo plantear o cómo pararse en los planteos a la hora de ver cada uno de los institutos que se modificaron, qué es lo que altera, y en su caso, qué estrategia uno hace el día de mañana. Pero por eso les preguntamos qué vienen a buscar acá para tener una idea de la charla que nosotros organizamos, bueno, a qué darle más importancia y a qué ir a lo que concretamente les inquieta. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Sí. Para derecho de familia. Entonces, la verdad es que va a ser sencillo de la audiencia nada más y después, bueno, ahora tengo que hacer la parte. Bueno, porque fue pedido, atendido. De forma, la verdad tengo el problema de las multas. Bien. Bueno, un poco también tenemos que ser conscientes que esto, yo lo expreso en varios encuentros semejantes, que esto es un poco un proceso muy dinámico, porque creo que desde que hablamos, Martín, en su momento para arrancar con esta actividad, creo que fue después de ya sancionada la ley bases, pero pensemos que en el medio con certeza salió la reglamentación de la ley bases. Hoy existen otros proyectos en danza, bajo tratamiento en las cámaras de diputados, otros proyectos que todavía no se les conoce el contenido, pero un poco creo que era lo que vos estabas refiriendo, que pretenden reeditar modificaciones que trae el DNU 7023, algunas de las cuales veremos. Por lo tanto, tengan en cuenta que esto es un proceso sumamente dinámico y que además viene en distintas versiones, digo, en distintos formatos. Viene en formato DNU, en formato ley, en formato jurisdiccional. Por lo tanto, es complejo el cuadro, el panorama, y por sobre todas las cosas es sumamente dinámico y seguirá siendo dinámico, evidentemente, por el tiempo venidero. Arrancando entonces con esto Sí. que pretendíamos un poco esbozar como necesario a la hora de, antes de meternos en un intercambio telegráfico, naturalmente que nosotros, sea que ustedes estén asesorando parte demandada, sea que ustedes estén asesorando parte actora, parte trabajadora concretamente, van a tener este primer encuentro con el cliente. Y a partir de eso, lo primero que tendrán que ir o tener son los nortes, ¿sí? O el norte, hacia dónde deberán girar las preguntas, de forma tal de poder eh, tener un conocimiento acabado de cuáles son los sujetos implicados en el conflicto, cuál es el objeto del conflicto, cuáles son las instancias de discusión que voy a tener. Y por lo tanto nosotros fuimos haciendo un pequeño punteo, quizás que tenga un espíritu... ¿Cómo voy pasando yo? Pero, Sí. pero cuando vos quieras intervenir. Sí. Es decir, esta es un pequeño punteo de pautas a tener en cuenta, ¿no? A la hora de esta consulta, primera consulta o asesoramiento concreto con el cliente. Y bueno, una de las primeras cuestiones que tenemos que analizar, por supuesto, es esta fecha de ocurrencia del conflicto y por lo tanto analizar cuestiones centrales como ser la prescripción, ¿sí? De la posible acción o el posible reclamo relacionado, por supuesto, con
insisto, el objeto en sí, siempre teniendo en cuenta el principio del 256 del RCT y la prescripción bianual, y por lo tanto considerando en cada caso concreto si hay todavía posibilidad o no de reclamo. Naturalmente para eso tendremos que tener conciencia o concepto de cuándo se originó el reclamo, o dónde está dónde comienza el derecho a reclamar, para cada rubro en particular que estemos reclamando, para entender al mismo tiempo, llegado el caso, cuáles son las posibilidades, insisto, de supervivencia del reclamo tal como decíamos. Otro elemento central será quiénes son las partes o sujetos involucrados y la participación de cada uno de ellos en este posible conflicto, porque naturalmente que en cada situación concreta nos podremos encontrar. Vamos a plantearnos un conflicto asesorando a la parte trabajadora, por ejemplo, nos podremos encontrar con uno o más sujetos a reclamar. Para ello tendremos que poder analizar a la hora de la entrevista con el cliente quiénes son los sujetos intervinientes en este supuesto vínculo laboral, y cuáles son las figuras que cada uno de ellos tengan o las responsabilidades que cada uno de ellos tengan. Cuestiones sobre las que vamos a ir profundizando o entrando a continuación. Al mismo tiempo, las características de esta relación de trabajo y los incumplimientos que se generan. Digo las características porque no siempre nos vamos a encontrar con una relación laboral simple o lisa y llana, con un trabajador en blanco, con un recibo de sueldo, con un vínculo quizás clásico, con un trabajador bien personalizado, fácil de personificar, y un empleador de semejantes características, sino que a veces nos vamos a encontrar que los sujetos que se nos empiezan a presentar aparecen sujetos anexos o conexos de este vínculo, hasta dónde puede alcanzar la responsabilidad de ellos, hasta dónde la responsabilidad puede tener contenido laboral. Si tuviesen una responsabilidad de contenido laboral, ¿dónde la vamos a encuadrar? Es decir, ¿qué responsabilidad va a tener? ¿Una responsabilidad refleja, solidaria? ¿De qué características? Y por lo tanto, a partir de eso, analizar este potencial reclamo y comenzar a esbozar esta pretensión. Es decir, una vez que tengamos mayor certeza de cuál es el eje central o los ejes centrales, porque a veces son más de uno, por supuesto, sobre los que gira este conflicto laboral, podremos en todo caso precisar cómo empezaremos a caracterizarlo por un lado y luego plasmarlo, llegado el caso, en un hipotético intercambio telegráfico, sea a forma de intimación, etcétera, por la parte trabajadora, por poner un caso, una situación de despido, un poco como le tratamos de poner alguna titulación al tema al arranque, o sea, parte empleadora que tenga que contestar una intimación concreta por parte de un trabajador, de un grupo de trabajadores, y a partir de ello, entonces, insisto, tener claro cuál es la situación o la postura frente al conflicto de cada uno de estos sujetos. Por lo tanto, una vez saldada esta primera entrevista, una vez agotadas todas estas instancias de discusión y diálogo con este cliente, insisto, cualquiera de las partes que ya sea, tendremos una mayor certeza de cuál es el objeto y la causa de este conflicto. Vamos a estar hablando de qué? Vamos a estar hablando de un empleador que está incumpliendo determinados derechos y obligaciones laborales. Estamos hablando de un trabajador que quizás está incumpliendo con su débito laboral, no está concurriendo a trabajar. ¿Qué es lo que el empleador puede hacer frente a ello? ¿Cómo lo encausa? ¿Cómo encara este conflicto a continuación? Por lo tanto, tendremos, insisto, la certeza de cuál es el objeto y la causa que motiva este conflicto. Cuestión central, como veremos, relacionada con un principio legal, como es la invariabilidad de la causa, sobre el que vamos, insisto, a profundizar a continuación, incluso con jurisprudencia, a través o mediante el cual lo que nos está estableciendo claramente la legislación, en definitiva, y la ley de contrato de trabajo, es la importancia, digo, porque todo este análisis previo que tenemos que realizar y esta determinación del objeto y la causa, posteriormente lo que nos va a prefijar son los límites de la discusión que vamos a tener entre las partes.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Una inasistencia o 10 inasistencias? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Que se está deudando una remuneración o 10 remuneraciones? Por lo tanto, esto que debemos conocer o establecer de manera primigenia antes de avanzar, en todo caso, con el asesoramiento y encauzarlo por las vías que entendamos correspondientes, sea vía epistolar, intercambio telegráfico o las que fueren, sí lo que nos van a determinar son los límites de la discusión, los límites de la cancha sobre la cual el día de mañana vamos a entrar en la discusión. Por lo tanto, si yo estoy intimando a un trabajador, parte empleadora, por una inasistencia, un día en particular, tendré que ser muy claro y tener muy en concreto que el día de mañana, sentado el conflicto, avanzado el conflicto, tendré que tener los elementos suficientes para acreditar la inasistencia en esa fecha específica. Poco importará si hubo otras inasistencias. Quizás hagan un contexto, pero cuidado que la intimación concreta se hizo sobre una situación concreta y por lo tanto el límite de la discusión central quizás sea una inasistencia específica. Entonces tenemos que ser también claros a la hora de la intimación y concretos a la hora de la intimación para no caer en una situación, en un absurdo, en una situación absolutamente amplia que también ponga a la otra parte, digo en este ejemplo yo ponía un incumplimiento por parte del trabajador, en una situación de indefensión donde el trabajador no sabe a qué se lo está intimando. ¿A qué me están intimando? ¿A justificar una inasistencia? ¿A presentarme a trabajar? ¿Bajo qué tipo de apercibimiento? ¿Genera una suspensión? ¿Un despido? Entonces, tenemos que claramente, insisto, determinar cuáles son los límites de la discusión que me van a condicionar el día de mañana o me van a establecer esta invariabilidad de la causa de la cual la ley habla. Y el otro elemento central, muchas veces, quizás más clásico, si uno lo piensa del lado del sector trabajador, del lado del sector obrero, es esta primacía de la realidad. Digo la primacía de la realidad como principio también legal, por el cual nos obliga en muchas oportunidades a limpiar un poquito la paja del trigo, limpiar un poquito cuál es la situación jurídica concreta, que a veces se encuentra oculta. A veces se encuentra oculto quién es el verdadero empleador. Y por lo tanto nos vamos a encontrar con un trabajador, un cliente que viene con un recibo de sueldo a nombre de una persona, X, pero su verdadero empleador es otro. Abro paréntesis, situación hoy puesta en crisis también por la reforma de la ley Bases y los lineamientos que ella trae, tema sobre el que llegaremos después. Pero sí, a través de la primacía de la realidad, yo tengo que tener certeza y claridad respecto de con qué características o qué tipo de vínculo laboral o qué tipo de vínculo me estoy enfrentando. Cuando a nosotros nos viene a consultar un trabajador que no viene con un recibo de sueldo, sino que nos expresa que es monotributista y que por lo tanto es un trabajador autónomo. Bueno, a ver, tendré que empezar yo ahí a rascar un poco, ¿sí?, sobre esta primera imagen que este trabajador nos trae para, en definitiva, al final de este asesoramiento, poder determinar si efectivamente estamos frente a un verdadero trabajo autónomo, quizás legítimo y verdadero, o si a través del principio de primacía de la realidad podamos, reitero, despejar un poquito esta bruma que tenemos por delante, poniendo en el centro el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y todo lo que tiene que ver con la nulidad de este tipo de situaciones de fraude laboral, y por lo tanto quitando el ropaje de un falso monotributo, por poner un ejemplo, para discutir o plantear quizás la existencia de un verdadero vínculo laboral. Por lo tanto, la primacía de la realidad será un eje central al cual tenemos que aspirar a la hora de tener este intercambio con el cliente, porque al fin y al cabo nosotros nos tenemos que quedar con la literalidad de lo que muchas veces el cliente nos dice, el cual muchas veces está viciado del propio fraude, ¿sí? Viciado del propio fraude en el sentido de que nos expresa, no, porque yo soy monotributista. Bueno, un momento, a ver, ¿usted es verdaderamente un monotributista, es un trabajador autónomo? Eso tendremos que tener nosotros, ustedes en definitiva, la capacidad técnica de poder distinguir situaciones de fraude laboral, situaciones de intermediación laboral, situaciones de interposición de sujetos con el único y espíritu de
correr la responsabilidad o el eje de un sujeto que no quiera aparecer como responsable de un vínculo laboral. Insisto, cuestiones que tendremos que ir desasnando, descubriendo a la hora de que tengamos este intercambio este intercambio con el cliente. Y otro elemento central sobre el que también entraremos a la hora del análisis de la reforma de la ley bases, que es este principio de la justa causa y por sobre todas las cosas en realidad de la grave injuria laboral, como elemento central del vínculo a la luz de, por supuesto, el espíritu de la ley de la continuidad del vínculo laboral. Es decir, a veces podemos encontrarnos frente a un conflicto que nos trae cualquiera de las partes, insisto, empleadora, trabajadora, y tendremos que nosotros también tener, entre comillas, la frialdad o la suficiente centralidad como para poder distinguir si efectivamente la causa, el incumplimiento de la otra parte, la que fuere, que me traen a discusión, tiene una gravedad tal, es en todo caso una injuria de tal gravedad que pueda, llegado el caso, a motivar un distracto, una ruptura del vínculo laboral. Porque tenemos que ser conscientes, insisto, que el espíritu de la ley siempre es mantener o continuar el vínculo laboral y que solo frente a graves incumplimientos de alguna de las partes se nos pueda plantear la ruptura del vínculo laboral. Y sobre eso volveremos cuando analizaremos la justa causa modificada también a través de la ley 27742, autodenominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. ¿Querés? No sé si querés. Vamos a ver qué tiene, a ver si avanzamos más. Disculpe, Sí, quería hacer una pregunta sobre la invariabilidad de la causa. Sí, después sobre eso podemos- Sí, vamos a volver. Ahora en un ratito volvemos. sí, Ahora volvemos. ¿Querés que haga una pasada sí, rápida? dale, sí. Ya llegado el caso, cuando llegamos lo conversamos. Un punteo de cuáles son los conflictos más comunes que nos podemos encontrar y que ustedes les pueden llegar a llevar a sus estudios o en sus consultas. Bueno, naturalmente, situaciones de despido, conocen causa, diferencias salariales, es decir, reclamos donde el trabajador nos plantea que lo tienen categorizado con una categoría determinada, por ejemplo, trabajador en blanco, ¿no? Categoría 1, pero esa tarea es de una categoría superior y por lo tanto pretende discute cuál es la remuneración que efectivamente le corresponda. Suspensiones que le hayan aplicado o que un empleador pretenda aplicar. El trabajo no registrado o defectuosamente registrado, hoy puesto en crisis nuevamente a partir de la ley bases y las derogaciones que hace a la ley 24013 y demás cuestiones que veremos. El ius variandi como facultad del empleador de modificar condiciones laborales y por lo tanto el análisis que tendremos que hacer sea, insisto, siempre del lado que quieran ponerse, pero de los límites de esta facultad y el posible daño que esto ejerza o genere sobre la otra parte. La falta de depósito de conceptos retenidos con destino a organismos de seguridad social, nuevamente, eh, insisto, puesto en crisis, típica cuestión de retención generada por el empleador que retiene aportes y contribuciones del trabajador, pero no los efectiviza, no los deposita posteriormente ante la FIP, organismo de control, sindicato, obra social y demás. De vuelta puesto en crisis, ya veremos, por la ley bases. Cuestiones a tener en cuenta, básicas, a la hora de esta primera discusión o esta primera entrevista, la fecha de ingreso y no quedarnos en muchas oportunidades con una fecha de ingreso que diga el recibo de sueldo, porque no podemos hallar muchas oportunidades con registraciones irregulares o no realizadas en consonancia con la verdadera fecha de ingreso. La remuneración percibida, es decir, qué es lo que efectivamente cobraba el trabajador y consecuentemente también quizás una discusión respecto de la remuneración devengada, es decir, la que le correspondía efectivamente cobrar al trabajador y un posible reclamo de diferencias salariales. Las tareas desplegadas, vinculado con esto mismo. La jornada de trabajo, nuevamente, posible discusión sobre horas extras, diferencias salariales por esa vía. ¿Quién es el empleador? Esto que hablábamos hoy más un ratito, comentaba yo, poder distinguir quién es el que efectivamente
cumple un rol empresario, quién es el que efectivamente da las tareas al trabajador, quién es efectivamente el día de mañana el que se beneficia de esta prestación de servicios por parte del trabajador, los posibles responsables indirectos y sus responsabilidades solidarias, y el lugar de prestación de servicio que en muchas oportunidades nos puede servir como puntapié o eje para poder determinar cuál es el departamento judicial, si quieren, donde tendremos que iniciar o entablar el reclamo posterior. Incumplimientos, reitero, detectar el elemento en concreto susceptible de ataque, es decir, hacia dónde voy a apuntar, qué es una inasistencia por parte del trabajador, qué es una diferencia salarial, qué es horas extras, tengo que ser certero, exacto, preciso al respecto. Verificar la extensión temporal, nuevamente a la luz del análisis de la prescripción, y quién debe responder además del responsable directo para situaciones de terciarización o solidaridad. Hago un paso general de la... Lo voy a... Cuando hablamos de solidaridad, en definitiva, y de esta cuestión de los responsables a los cuales le tendré con quién tendré que discutir o entablar este diálogo o discusión, bueno, naturalmente, reitero, en muchas oportunidades tendremos que, a partir del principio de primacía de la realidad, distinguir un poquito la paja del trigo, quién es quién en este vínculo laboral, respecto particularmente a la figura del empleador. El artículo 29, en su antigua redacción, digo antigua porque actualmente, a partir de la ley bases, aquí tienen las dos redacciones, a través del anterior nos permitía discutir principalmente cuestiones de fraude laboral, donde frente a una interposición fraudulenta del vínculo laboral, podíamos accionar o la ley permitía abiertamente la responsabilidad directa de aquel que efectivamente era o es el empleador en ese vínculo laboral y por lo tanto decía que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Bien. Sí, tenemos acá para... ¿Hay fibrones? Sí. Para Juan, con respecto a eso, frenamos ahí. Lo que hablaba recién, no sé si se escucha por la grabación, pero bueno, se escucha bien. Vale. Es el tema de la ficha, eso que mostraba Juan. Nosotros lo que hacemos como abogado es, lo primero que tratamos de detectar es, viene el cliente con un conflicto tremendo, que además es como una familia, entonces viene a veces como una familia y con flor de problema. Lo único que trata de detectar es, como abogados, cuáles son los parámetros del contrato. Si tienes recibo de sueldo, pasame una foto del recibo de sueldo. Hoy con la virtualidad después de la pandemia, mucho de WhatsApp, entonces ya vas anticipando antes que tenga el estudio. Si tienes recibo de sueldo, pasame el recibo porque ahí digo cómo tener registrado. ¿Qué va a figurar el recibo de sueldo? Fecha de ingreso, categoría, qué le pagan de salario. Ahí me fijo si le pagan jornada reducida, jornada completa. Y a partir del recibo empiezo con las preguntas. ¿Cuándo entraste a trabajar realmente? En el lugar donde estás trabajando, porque a veces el recibo puede pedir una cosa y sea otra. Puede que a veces esté trabajando en el mismo lugar, digo, un gran supermercado como empleado de seguridad, y resulta que con la empresa de seguridad hace 2 años que está, pero en el supermercado hace 7 años que está. Entonces, ¿cómo hace 7 años? Bueno, porque fue pasando empresa de seguridad, fue registrado para distintas empresas, pero el tipo, o la mujer, en el supermercado hace 7 años que está. Entonces ahí ya detectamos que hay algo, que la privacidad de la realidad es, tenemos que detectar cuál es la estructura de empresa donde la persona trabaja de manera dependiente. Eso quiere decir, lo que vamos a detectar es la relación de dependencia. Esos no son las formulitas típicas, a ver si tiene dependencia técnica, jurídica. Es más sencillo entenderlo es si una persona pone su medio, es decir, su fuerza laboral, subsumido en una estructura empresarial que no es ajena, o parcialmente ajena. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tratamos de detectar. Y después el parámetro del contrato. ¿Cuántas horas trabaja por día? Después vemos los límites de la jornada. Por ahí trabajan 9 horas diarias. Ahí podemos discutir. La ley nacional dice 8 o 48, pero el convenio número 1 de OIT dice 8 y 48, y a partir del 94 el convenio de OIT tiene jerarquía superior, con lo cual no se podría trabajar más de 8 horas diarias, pero es una discusión aparte. Pero vamos evaluando esto. Es decir, tenemos que detectar el contrato y después quién es el empleador. Entonces, digo como hacer gráfico básico. Si uno piensa una estructura, esto es que estamos viendo, ¿no? Una estructura donde hay un trabajador y la estructura tiene medio de producción, bueno, instrumentos y produce cosas.
El trabajador es cuando entra en la estructura, que es parcialmente ajeno. La estructura implica una organización, dice el artículo de la Ley del Trabajo, una organización de medios materiales, inmateriales y personales puestos a la consecución de un fin, que puede ser benéfico o es decir, benéfico o bueno, económico. Puede ser una asociación, Cáritas, puede contratar a una persona y no puede ser trabajadora de la relación de dependencia de Cáritas, y Cáritas no tiene un beneficio económico. Tiene un rédito, en ese caso, un rédito económico, y sin embargo es trabajador de relación de dependencia. Lo que implica esta organización, que le da la ley de contrato de trabajo, el artículo 5 define la empresa, donde es la estructura donde se van a desenvolver los personajes, que es lo que me va a dar a entender si hay relación de dependencia o no hay relación de dependencia. Es decir, si hay relación que está tutelada por la ley de contrato de trabajo o no. Y eso uno lo piensa con el trabajador que pone su fuerza de trabajo dentro de una estructura que es ajena y donde va a haber un empleador, que es otra persona, que va a oficiar, va a cumplir el rol de dirigir esto. Entonces vamos a tener dos personas, dos sujetos que hacen el contrato de trabajo, pero hay una estructura empresarial que contiene a los sujetos que esto produce bienes o fines benéficos y el trabajador ingresa aquí adentro. ¿Cuándo no hay relación de dependencia? Solo cuando este trabajador tiene su estructura empresarial aparte. O una profesión, pero que lo hace en estructura empresarial aparte. Es decir, yo soy abogado, estoy solo, me contrato una empresa, la hace solo. Y yo no entro a trabajar en forma subsumida dentro de la empresa. Yo me dedico a ofrecer asesoramiento a la empresa, aunque yo estoy solo. Yo tengo mi estructura, que es el empleo jurídico o mi capital, pero yo estoy operando como una especie de empresario. La única manera de que no sea trabajador es que sea empresario. ¿Sí? Es decir, que él, o sea empleador, que él sea el que dirija otra, será pequeña, grande, lo que fuera, otra estructura. Entonces, si se relaciona con esta estructura y contrata con esta persona, hay una relación de dos estructuras, con lo cual dos empleadores, ahí no hay contrato de trabajo. La única manera que haya contrato de trabajo es que no exista esta estructura y el trabajador solo se subsume. A veces el trabajador puede tener un vehículo, pero puede ser considerado una herramienta, porque no define el proceso productivo y está dentro, subordinado y coordinado con el empresario. Lo que tenemos que tratar de detectar es esto. Bueno, ahí por ahí tenemos un trabajo de resultado, una relación de resultado por ahí que se contrata para diferentes temas, no es algo por ahí estable que haga pensar que es una relación de dependencia. Puede ser. La relación de dependencia, finalmente la jurisprudencia tiende a dar efectos, es decir, cumplir horarios, le ponían órdenes, siempre está subordinado a una voluntad ajena. ¿Sí? Que puede ser estructural, pero que hay una persona que la dirige, con lo cual siempre un poder sobre vos, generalmente se ve en el poder sancionatorio. ¿Sí? Si vos sos profesional, te va a venir a sancionar. Si te sancionas porque entonces te estás queriendo organizar dentro de una empresa. Pero también en empresas, puede haber una empresa de seguridad que trabaje, una empresa muy grande, de supermercado, que comete un error y haya sanción del empleador a esta empresa, con quita de dinero, con quita de dinero. Entonces el poder siempre está presente, pero en este caso tenemos que ver si la persona está subsumida en una estructura ajena y él no tiene estructura propia. Entonces ahí claramente hay que trabajar. Y eso es lo que tenemos que buscar con el empleador. Es decir, ¿quién es el empleador? El trabajador siempre dice, no, yo trabajo para Ricardo González. Bien, ¿en dónde? En una óptica. Bien, Ricardo González, la óptica, hay una sociedad, una SRL, fíjate la habilitación municipal, fíjate el ticket, a ver si no hay una sociedad operando, por ahí es óptica, González, SRL. El empleador formal sería la sociedad, la SRL, que yo tengo que demandar. Quizá Ricardo González es un socio. Después voy a la rutina oficial, me fijo, puede que no sea socio, que era figure. Entonces tenemos que ir en realidad a intimar al empleador formal. En principio siempre el empleador formal. Entonces el pregunta al trabajador, fíjate que vos crees que sea dueño, sea el dueño. Y además, si es Ricardo González, procura mirar un DNI para estar en negro, porque Ricardo González no puedo googlear. No puedo ir online para ver quién es Ricardo González, tenemos millones de Ricardo González. Entonces, siempre tengo que definir eso. Y el 29, que es lo que se modificó, que decía Juan, es lo que se entiende que es simulación. El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo establece lo que es fraude laboral, que equipara dos figuras que no son iguales conceptualmente, que es simulación ilícita, que es lo que estamos hablando del 29, y fraude laboral, el fraude de la ley, el derecho laboral las equipara como fraude laboral. Son dos cosas diferentes, no vamos a entrar en eso. El fraude de la ley es un poco más complejo, porque se usa una norma, es un negocio jurídico, que en principio es legal, inventó la normativa, pero para evadir una disposición imperativa de otra norma, pero eso es otra cosa. Pero el 29, que el 29 actual, el anterior de la ley base, es el que establece, uno tiene un empleador, supongamos este empleador, y lo que tiene acá es un tercero, que lo que va a hacer es decir,
va a intermediar. Contrato al trabajador para que el trabajador ingrese a la estructura del empleador. Entonces, lo único que hago es colocar, hago de intermediario. En realidad, que figura como tercero, el supuesto empleador, no es empleador, no tiene ninguna estructura, es solo intermedia a los efectos de colocarlo aquí. Sí. Es como trabaja, por ejemplo, IPF, Siderar. No, eso es tercerización, eso es 30. Ahora Claro, bien. después lo vemos, otra figura. Porque si es otra empresa, no. Porque- Perdón, sí. no necesariamente. Podría ser un Podría ser, 29. sí. Lo que pasa es que hoy, a partir de la reforma, lo que se ha buscado en gran medida es un poco desarmar. No se han modificado los artículos que tienen que ver con la estructura empresaria, ¿no? Pero sí, este 29 sí fue modificado. ¿En qué sentido? Fíjense que antes era fácil y claro. Trabajador contratado por terceros en vista a ser proporcionados a otras empresas serán considerados empleados directos de quien utilice la prestación, ¿sí? En cambio, ahora, con la actual redacción, lo que se busca es quitar la usuaria, el empleador principal, que era como se decía antes, y decir directamente, los trabajadores, fíjense la nueva redacción, los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. Es decir, no importa quién lo registre. Eso es lo que pretende decir la redacción actual. Registre quien lo registre es suficiente. Veremos que eso también después va a estar modificado por otros artículos también de la ley bases. Pero registre quien registre, para la ley es suficiente. Mientras esté registrado, no importa quién lo registre, no importa dónde va a trabajar, no importa dónde va a ser insertado ese trabajador, sea en IPF, sea en cualquier actividad o empresa, la que sea. Mientras así sea, quien lo registró va a ser el empleador y por lo tanto el responsable. ¿Con qué objetivo esto? De quitar responsabilidad de usuarias o en definitiva las destinatarias de los servicios laborales, que el antiguo 29 los ponía en el eje, en el centro. Yo no llamaba a la otra solidariamente, no, le decía, venga usted primero porque yo soy trabajador suyo. La ley me dice que soy empleador, soy trabajador suyo, ¿sí? Esto es importante porque lo que hace ahora la ley es decir, esto ya es válido, pero no es solamente válido, sino que el ataque es muy profundo. Porque ahora lo vamos a ver con otros artículos. El ataque es, aquí es un trabajador de dependencia y aquí es el empleador. Entonces naturaliza la primacía de la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La búsqueda es, el ataque es muy jodido, decimos, al derecho laboral, porque le está pegando todos los principios del derecho laboral, lo que estructura lógicamente y le da la razón de ser a un derecho protectorio. Sí. El tercero ahora sería la relación laboral. O sea, antes la ley que decía, si usted contrata un trabajador para ponerlo acá adentro, usted no es empleador, aunque lo haya registrado. El empleador es sí. Exacto. Van a ser los dos solidariamente responsables de todo lo que deba, pero el empleador existe. Y algo muy importante, en Capital Federal, y acá hay un fallo de la Suprema Corte, pero usted es en plenario. ¿Y qué nos pasa? Cuando viene un trabajador que está registrado por actualmente, y bueno, ante la ley base, Un ejemplo de ese caso, el ejemplo de este caso es un trabajador que viene contratado con la empresa de seguridad, por ejemplo, es una empresa. Las empresas de servicios públicos, tiene la camioneta dice al servicio de, la empresa es otra. Sí, cuidado porque Ahí vamos a frenar acá, porque ahí ya puede jugar el 30, puede jugar otro que puede ser tercerizada, que puede ser el empleado, una empresa tercerizada, es decir, si este tiene una empresa ya no estamos en el 29, ya estamos en un 30, artículo 30 porque es tercerizada. Entonces, este trabajador entra realmente en una empresa. Acá es cuando esta persona no tiene empresa, solo lo coloca. Una consultora. sí, la más clásica es saber, en la entrevista. Bueno, ¿y a usted quién le da el recibo de sueldo? Mira, a mí me la da la empresa A. Ajá. Y después, ¿a usted la ropa de trabajo quién se la da? No, me la da B. ¿Y las órdenes quién se la da? No, me la da B. Y si las vacaciones, cuando las pide, ¿quién se la da? B. O sea, en definitiva, a lo único que se limitaba era darme el recibo de sueldo. ¿Se entiende? Luego el resto de mi vínculo era todo era de A. era el vulgarmente llamado sello de goma, que lo único que hacía era darme el recibo de sueldo, pero el resto del vínculo mío, exacto, y esa primacía de la realidad con el antiguo 29 me decía, no me importa que esta empresa A lo haya registrado, si usted está en este contexto, el empleador suyo es B. B, venga y póngase en la primera fila. Usted es mi empleador. Y como decía Facundo, se le podía hacer, luego hay jurisprudencia, principalmente en capital, reclamándole multas y todo lo que tiene que ver con trabajo en negro. Eso.
Bueno, hoy la ley bases dice que no, mientras me haya registrado A, B, C, es suficiente. Estoy registrado. Por lo tanto, estoy trabajando en blanco y Un ejemplo, empresa de seguridad, empresa de limpieza, ¿por qué? Porque empresa de seguridad y limpieza no tiene estructura. Generalmente contratan oficinista o directamente, ¿cómo pasa? Este ejemplo que doy en el supermercado. La chica de seguridad me dice, no, yo trabajo hace 4 años, vengo de la anterior empresa de seguridad. Igual, en 4 años. Bueno, pero en el supermercado hace 10 años, o 7 años. Y la primera entrevista, ¿dónde te la tomaron? En el supermercado. ¿Quién te la tomó? El jefe de seguridad del supermercado. ¿Quién te sancionaba? El jefe de seguridad del supermercado. ¿Y quién definía? Ahí era claro porque pasaban las empresas de seguridad y me decían que dan. Al otro mes venía mandando recibo. ¿Quién decidía eso? El jefe de seguridad. Entonces, ahí todo el poder del jefe de seguridad. La empresa de seguridad no apareció como estructura. Ella entró el primer día ahí y se quedó toda la vida ahí. Empresa de seguridad, que yo, Sí. pero dice, ¿no? Pero una empresa de seguridad, como lo puedo decir, no es el límite, para tener una empresa de seguridad tenés que estar habilitada por el ministerio. Sí. Si no, es un chamullo. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa empresa de seguridad? Que si vos, donde yo como supermercadista le puedo decir a la nueva que contrate, yo te contrato, pero me gustaba cómo trabajaba la piba. O sea, él está contratando vos. ¿Te gustaba cómo trabajaba la chica? Entonces estás contratando vos. Estás diciendo, estás metiendo. Como quieras, pero a mí me gustaba cómo trabajaba. Pero vos fíjate, si no es tu empresa y vos no dijiste cómo tenés poder para decirle a la empresa que se va, echala, o no sé, resuelvan el contrato y a la empresa que viene, poneme a mi nombre. Es un poder muy grande. Tenés que decirle a 2 empresas, al otro echala y a vos tomamela. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Porque aparte de que mostrar. sin duda. Se infiere cuando pasa esto. Cuando vos ves que de un mes, el tema es, si una persona es subsumida a la escritura del otro y viene a usar como colaboradora, acá ¿cómo se nota? Pasan 3 empresas de seguridad, noviembre, y en diciembre viene el recibo de la otra. Nunca tuvo solución de continuidad. Entonces voy a decir, ¿quién está digitando el contrato de esa chica? ¿Las empresas de seguridad o el tipo de supermercado? Es muy difícil que vos realmente es una empresa distinta, que vos incidas en un trabajador, después pasa una vez. Pero vos le digas, che, pero esto es empleada, echala y vos tomámela. Y la próxima, che, usted está, echala, vos no, entonces es empleada. Vos estás diciendo, y el otro usa como colaborador. ¿Cuál es la diferencia entre esa y la que puede trabajar como si el compañero en IPF? Porque la empresa de seguridad, por ejemplo, vos te controlas y lo hace bien, te vas al supermercado. Recién el contrato del supermercado te llega otro tipo de auditorio. Entonces ahí te vas a dar cuenta que vas a ir distintos objetivos de ustedes. Yo trabajé en empresas grandes, Sí. la empresa te decía, Sí. no, mira, yo quiero que el que esté acá conozca a la gente que entra para que no esté todos los días preguntando. Bueno, eso pasa, sí. Puede haber 29 o puede haber un 30. Porque a veces vos entras con una empresa completista, o a veces entras con un conocido que te echen en alguien, pero está la empresa y te mandan, hay que ver cómo fue la dinámica. No que prueba. Cómo fue la primera contratación, cómo fue la primera entrevista, quién es empleado de la zona y quién decide la sanción. Quién tiene el poder de dirección sobre la sanción sobre vos, es implicar. Lo que pasa es que en IPF hacen eso. Sí, para entrar en IPF tenés que entrar con trabajadores que yo quiero conocer, y bueno, ahí sí hay una digitación, habrá que ver qué diferencia hay. La diferencia está, si digita quién es quién sí, entonces pasa a ser un colaborador. Es decir, vos estás trabajando en esa empresa, sos colaborador, está diciendo el IPF si vos trabajás para él o no. Está diciendo el IPF tendría que contratar a una empresa que le provea un servicio de control de valor. Bien, viene la gente de control de valor porque es personal. Si IPF digita quién es el personal a control de válvulas, entonces IPF está digitando el personal. Y el control de válvulas está siendo el intermediario. Decime vos cualquier que te contrate, yo lo contrato y te lo meto. Entonces termina siendo lo que la ley viene a sancionar con el 29. Es decir, no quiere que hagas eso. Yo lo que me interpreté, ahora veo que se están lavando las manos, era que el 29, lo que pretendía, capaz que estoy equivocado, era que vos no tengas una estructura, hablando mal y pronto, sin recursos, y que el tipo, cuando tenga que reclamar a la empresa que tiene recursos, no la toques. Lo que pasa es que en realidad esa misma estructura la tiene el artículo 30. Cuando el artículo 30, que refiere a subcontratación, busca dar la solidaridad y poner en solidaridad al usuario, caeríamos en la misma situación de vos, donde lo que se busca es asegurar el crédito del trabajador. Yo no quiero tampoco detenerme, viene bien el ida y vuelta también para que se entienda un poquito también el objetivo de la reforma, ¿no? Pero también para que ustedes entiendan a dónde tenemos que apuntar con las preguntas a la hora de esta famosa primera entrevista. Digo, porque si no caeríamos en tu comentario, digo, en esa reflexión de buscar que alguien responda el día de mañana, el 30 tendría el mismo efecto. Se modificó. Y el 30 no se modificó. ¿Pero por qué? Porque tenían espíritus distintos.
Porque el 30 buscaba, por sobre todas las cosas, situaciones de terciarización, quizás no fraudulentas, donde efectivamente se entiende que un empleador decide terciarizar parte de una actividad que la ley entiende que, bueno, en definitiva lo puede terciarizar y que no es carácter fraudulento. Y muchos entienden que, por ejemplo, empleados de seguridad, de actividad bancaria, ¿sí? ¿Cuál es la actividad bancaria? ¿Cuáles son los límites de la actividad bancaria? ¿Cuál es la actividad principal del banco? Entonces muchos dicen, no, no, acá no hay fraude, ¿sí? Si no hay fraude, es decir, no era una situación del 29, aún así no es que el banco se va a desentender del vínculo laboral, va a poder ser responsable. El punto es cómo aparecen en los roles, porque en el 29, este que estaba oculto allá atrás, el empleador, era mi usuario, que estaba allá al fondo, con el 29 lo que se le decía era, no, 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 usted que está allá atrás, venga acá a primera fila porque usted es mi empleador. En cambio, en el 30 no se modificaba esta circunstancia. Y no se modifica, porque sigue estando en la lógica. Quien me registra sigue estando en el primer lugar y solidariamente será responsable el destinatario de mis servicios. ¿Se entiende la diferencia? El 29 apuntaba principalmente a situaciones de fraude laboral, ¿sí? Y un poco lo que llegamos a esbozar, insisto, no quiero tampoco profundizar o dejar tanto tiempo acá, pero sí para que se entienda a dónde apuntó la reforma, es que había legislación, había jurisprudencia, o hay jurisprudencia, también plenarios, que lo que decían era, frente a una circunstancia de esta, frente a una situación de estas características, usted empleador que está allá atrás, que o quiso ocultar nuestro vínculo, no solamente es mi empleador y es responsable, sino que este vínculo se puede llegar a entender como un trabajo en negro y reclamar las multas del trabajo en negro. A pesar de tener los aportes previsionales hechos por la empresa terciarizada. ¿Se entiende la diferencia? Lo que se quiso, en todo caso acá, es vaciar de contenido el artículo 29, vuelvo para atrás, vaciar el artículo 29 diciendo, lo blanquee quien lo blanquee, usted está registrado. Lo que trató de hacer acá es sacar lo que decís vos de la parte del trabajo mal registrado, porque después lo que dice a continuación es que las dos van a ser responsables de pagar los aportes y... Sí, cuidado, que también ahí se mete, ahí se metió una cuestión respecto de la delimitación de cuánto voy a ser responsable o cuánto va a ser responsable. Va a ser responsable exclusivamente, dice, por el tiempo que dure la efectiva prestación para esta última. ¿Por qué digo esto? Porque si un trabajador lo contrata a la empresa A para trabajar en B, C, D, E, lo que nos está diciendo ahora la nueva redacción del 29, que no lo decía la anterior, era que B, C, D, E van a ser responsables solidarios exclusivamente por el tiempo de efectiva prestación en ellas. Entonces, se empieza cada vez más a encasillar y a limitar la responsabilidad de quién, principalmente de las usuarias, de las grandes empresas que deciden terciarizar actividades laborales que se desarrollan en sus establecimientos. ¿Se entiende? No. No, es para... O sea, el de ahora dice que solamente los trabajos están correctamente registrados. Si no están registrados o están defectuosamente registrados o bajo la modalidad de motivo, ¿puede correr el 29 anterior? Lo que pasa Para es... hacerlo responsable a B. De vuelta a la pregunta. El 29 de ahora solamente corre para relaciones que están registradas, ¿no? Vamos, la redacción que estoy leyendo. En realidad, sí y no. No se mete tanto por ahí, porque quizás si no estaba registrada la relación, uno no se metía tanto por el 29, se metía por el 26, que es la figura del empleador, ¿sí? ¿Quién es mi empleador? Mi empleador es fulano. Y no tengo que meterme, no hay necesidad de meterme en esta cuestión de terciarización, porque yo no tengo un recibo de sueldo que dice Juan Pérez y trabajo para Rodrigo, ¿sí? Entonces, quizás el 29 aplica más a situaciones de trabajo formalmente registrado, porque lo que buscaba era clarificar quién era el empleador. Cuando no había registración, se iba más por el 26. Insisto, la figura del empleador. ¿Que queda clara la respuesta? Paso para no detenernos tanto en el tema, quizás. Perdón, pero quedó más o menos la redacción de abajo. Estaría vigente en la de base. Sí. Sí. Sin perjuicio de, como decía Facundo, toda la estructura o toda la lógica de la figura del empresario, eso no fue modificado. Con lo cual, digamos, si uno se lo plantea dos veces,
Hoy quedó como un medio rengo la reforma en algún punto. Cuidado, es clave, porque además cuando veremos después las reformas que hacen a la 24013 y a las multas sobre trabajo no registrado, se entiende que se le quiso poner un moño O sea, a esta situación. hay claramente una búsqueda con el 29, que es un fallo plenario de Capital Federal que decía que grandes empresas, Vázquez con Telefónica, trabajaba para una empresa muy grande de Telefónica, que le proveía servicio a la Telefónica, dentro de Telefónica. Gana Vázquez, ¿y qué dice la jurisprudencia? Bueno, Vázquez tendría que haber sido registrada para Telefónica, aunque trabajara con otra empresa muy grande, pero trabajó siempre dentro de Telefónica. El empleador es Telefónica. Si el empleador es Telefónica, no está registrado el contrato en los términos de la ley 24013, la que se modificó de las multas. El trabajo en negro, uno dice, vamos a reclamar la multa de trabajo en negro. Porque exigía que el empleador que la registre para considerarlo registrado sea el empleador. Como no era el empleador, aunque tenga recibo y esté registrada, entendió la jurisprudencia que no cumplía la registración que dice la ley, con lo cual se aplicaban todas las multas por estar en negro. Entonces era un bombazo. Entonces esto viene armado para decir, vamos a sacar Vázquez. No jodan más con esto. Quien lo registre es empleador. ¿Cómo? Para bajar el costo laboral. Sí, para que no haya grandes riesgos de las grandes empresas. Porque acá es riesgo de grandes empresas, porque después uno puede encontrar trabajo en negro que usen. Por ejemplo, viene una persona, contrata el servicio, no sé, de computadora, 3, 4 chicos, que trabajan para una pyme de acá de La Plata. Bueno, puede pasar lo mismo, me contratas vos, en realidad estamos trabajando para la pyme, y estamos todos en negro. Pero no fue esa la búsqueda. Quien redactó eso está mirando Vázquez con Telefónica. ¿Qué está mirando? Las grandes empresas que tienen muchos proveedores. Uno hace juicio, por ejemplo, a Google, porque tiene Cognizant o Global, que por ahí le hacen trabajo a Google. Y los trabajadores entraron toda la vida a Google y están logueados con Google. Entonces, ¿quiénes peligran ahí con los montos siderales con estas grandes empresas? Pero el otro, más allá de que quieren los abogados que firmaron esto, que armaron esto, el peligro es que está denaturalizando qué es el empleador. O sea, cuando nosotros tenemos que buscar quién es el verdadero empleador, es primacía de la realidad, principio del derecho laboral. No podemos decir, no es una autopercepción acá. Quien se perciba es, no. Yo siento que soy un emprendedor, bueno, vos lo sentís, pero acá no opera así. Exactamente. Acá opera la realidad que subyace el derecho laboral. Y esa relación es real y objetiva. Y aunque vos te percibas otra cosa, no deja de ser eso. Entonces, lo que hacen con esto es, cualquiera que registre es empleador, listo. Registra cualquiera es empleador. Y eso lo que trata de atacar es el concepto de empleador también, pero como dice Juan, pero no modificaron los artículos que definen la relación de dependencia, el 21, el 22, el 23 y el 5, que es la estructura empresaria que hace darle sentido a esos sujetos. Entonces, tienen todos estos problemas. Pensemos que por sobre todas las cosas, cuando ustedes se ponen a analizar este tipo de cuestiones, es porque lo que quieren ver es cómo aseguran el día de mañana el crédito de su cliente. ¿A quién si lo va a cobrar? Porque si yo le reclamo exclusivamente al que le da el recibo de sueldo, y capaz que yo soy consciente que es una empresa que no tiene nada, que no hace más que alquilar una oficina en el centro de la ciudad y tiene un escritorio con una persona trabajando, yo sé que el día de mañana no voy a tener un capital o alguien que respalde ese crédito. Entonces, lo que busca la ley y que nosotros tenemos que buscar es, en definitiva, cómo asegurar el derecho. Y por lo tanto, ver, en definitiva, quiénes pueden ser los responsables solidarios o directos de este vínculo laboral que respondan por el crédito. La empresa chiquita puede ser que sea como de alguna manera pergeñada por las A veces sí, empresas a veces sí. para justamente dedicarse A veces hay intereses por directos. abajo. A veces hay intereses directos y expresos. A veces no. De la misma manera, no nos vamos a meter ahora, pero sí para que lo conceptualicen, así como tenemos situaciones de solidaridad por que estábamos hablando, también podemos tener situaciones de transferencia de establecimiento, trabajadores que dicen, no, yo ingresé a trabajar, primero tenía un empleador, después nunca me cambiaron de lugar de trabajo, pero los recibos de sueldo empezaron a aparecer a nombre de otro empleador. O un trabajador que empezó trabajando en un establecimiento y luego lo pasaron a otro establecimiento. Entonces tendremos que empezar a estudiar o analizar sobre la estructura de los artículos 225, 228 y 229, transferencia de establecimiento, lo que tiene que ver con cesión de personalidad de personal y solidaridad. No nos vamos a meter en el tema, pero sí para que lo tengan el día de mañana en cuenta. Insisto, a la hora de reclamar un vínculo laboral que quizás tuvo esta particularidad. Un trabajador que en un único vínculo laboral recibió recibos de sueldo de distintos empleadores. Que lo respetaron la antigüedad, no le respetaron la antigüedad, cómo siguió esa dinámica a lo largo del tiempo. Bueno, eso es lo que tenemos que analizar y por lo tanto ver a quiénes le podrá reclamar. ¿Se entiende? Sentado estas bases, por lo tanto, tendremos que determinar el medio a través del cual reclamaremos a los créditos.
consumar y concretar sucintamente lo que se reclamará, qué es lo que vamos a, la redacción en definitiva de la carta documento y la literalidad, a quién se la dirijo, esto que estamos hablando, evaluar y extender cursos de reclamos distintos responsables, involucrar a más responsables de lo que estamos hablando. Llegamos entonces, sí, sentadas estas bases de, bueno, ¿a quién le voy a reclamar y qué le voy a reclamar? Como un gran título de todo lo que venimos hablando. Aspectos sustanciales que tienen que ver con, ¿sí? Muy bien, con el intercambio telegráfico. Por sobre todas las cosas, la buena fe. Buena fe que tiene que primar en cualquier análisis jurídico que hagamos de un vínculo laboral, en este caso, siendo que está establecido expresamente por el artículo 63, que las partes están obligadas a actuar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar o extinguir el contrato o relación laboral. Y por lo tanto, insisto, cada vez que nos pongamos a analizar cualquier circunstancia, conflicto o situación laboral, hagámoslo a la luz del principio de buena fe. Y cualquier actitud de las partes, la que sea, tengan en cuenta que hay un deber legal, que es el de cumplir con el principio de buena fe, que tendrá mucho que ver a la hora también de analizar el intercambio telegráfico. La obligación de recepción, establecida en el artículo 1 de la ley 24.487, que establece que el empleador, en particular, creo que en definitiva después jurisprudencialmente o a partir de la buena fe también caerá en la figura del empleador, pero legislativa o normativamente hay una norma que establece que el empleador está obligado a recibir las comunicaciones escritas que por asuntos referidos a una relación de trabajo le curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia, también está obligado a recibir las comunicaciones que le mande el abogado o el sindicato. Esto muchas veces para evitar malos asesoramientos, no, no recibas la carta que no pasa nada, no, no, señor, recíbala, ¿sí? Tanto del lado del empleador, haciendo hincapié específicamente en la obligación legal, pero también del lado del trabajador, reciba la comunicación, porque usted tiene obligación de recibir la comunicación. Si usted no recibe la comunicación, el día de mañana veremos las consecuencias que puede tener y la posibilidad de considerárselo por notificado aún no recibiéndola, ¿sí? Manda un domicilio que después me conectaron desde otro domicilio del Telegrama. Resulta que habían cambiado el domicilio de la sede social. Originalmente que estaban en recibo de sueldo, nunca actualizaron el recibo de sueldo. Y bueno, esas cosas es muy difícil a veces. En cuenta para ver a qué domicilio. Sí, como cuestión básica en general, lo que se recomienda. Absolutamente. Absolutamente. Y hasta que no lo hagan. O mientras no lo actualicen, ellos van a mantener la obligación legal de recibir las comunicaciones que se le mande a ese domicilio. Ante la duda del trabajador o ante circunstancias como ser trabajadores que quizás viven, no sé, viven en Santiago del Estero y el recibo de sueldo dice domicilio de empleador en Cava, pero trabaja en Santiago del Estero. ¿Cuánto tarda una carta de documento de Santiago del Estero acá? O empresas que quizás el trabajador presta servicios en La Plata y la empresa dice que domicilio en Santa Fe, ART, ¿sí? Sunchales, prevención ART, domicilio legal en Sunchales. ¿Cuánto tiempo tarda una carta de documento que yo mando hasta Sunchales? Bueno, por lo tanto tendré que analizar también la posibilidad del lado empleador, por ejemplo, del lado trabajador, por ejemplo, de mandar al domicilio de efectiva prestación de servicios. Quizás a los dos, y a alguno llegará primero, ¿sí? Ahí hay que tomarse el trabajo, es importante, así como detectar quién es el empleador y mandarle al verdadero empleador formal, el domicilio. Uno es si tenemos recibo de sueldo, el recibo de sueldo es el primero. Dos, el lugar de prestaciones. Tres, si es una sociedad, buscar en el boletín oficial de provincia o capital federal cuál es la sede social, cuál es la última sede social. Para buscarlo, si está en negro, bueno, podemos buscar quit online y ver cuál es, si es una persona física, dónde está registrado, la persona física como domicilio fiscal, ese no es el domicilio del RENAPER. Podemos mandar mientras tanto al lugar donde trabajó uno, pero si vuelve rechazado, vuelve domicilio cerrado, sin visita, que ahora lo vamos a ver qué es, bueno, tratar de ver, agotar, porque tenemos que mostrar la buena fe de que intentamos nosotros, por un principio que va a ver ahora Juan, de que intentamos notificar al domicilio del empleador, ¿no? Que mandamos al primero, vino ante el silencio, despido. Perdón, ahí si no se pudo notificar que rechazado el intercambio telegráfico, captó el empleador. Ahora llegamos a eso. Y Ahora vamos. la atención de tareas. Esos días que no fuiste, fundamental en el Código Civil, después alegar que era nada, que abandono de. Ahora vamos a llegar Ahora vamos a llegar a los efectos.
Ahora vamos a llegar a la situación específica de distintos tipos de respuestas que me pueda dar el correo, como ser rechazado, domicilio cerrado, ¿sí? Para ver qué es lo que significa cada cosa. Finalmente, como aspecto a considerar, esta obligación, o esta presunción que tendrá el empleador, que constituirá presunción en contra del empleador, su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativo al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea el tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable al que nunca será inferior a 2 días hábiles. Recomendación: si hago una intimación, sea del lado del empleador, sea del lado del trabajador, sean prudentes o apelen a la prudencia a la hora de los plazos de intimación. Digo, no digan, plazo 48 horas, no contestó, mando automáticamente la carta de documento, porque puede ocurrir también que esté en camino y me llegue a la media hora que yo mandé mi carta de documento, me llega la respuesta. Y voy a entrar a una discusión después respecto de fue temporal, no fue temporal, y sea quien sea yo la parte, sea la parte empleadora, sea la parte trabajadora, que entiendo que estoy en la razón de mi reclamo, no me apresuro a obrar quizás precipitadamente por una cuestión meramente de tiempo, donde 48 horas, o 2 días hábiles, 2 días hábiles. No, no, sean prudentes, sean holgados por sobre todas las cosas, considerando que el principio que prima es el de la continuidad del vínculo laboral y que solamente frente a un incumplimiento grave se pueda romper el vínculo laboral, ¿sí? Entonces seamos prudentes con los tiempos y las intimaciones. Lo intimé una vez, no me contestó, procedo al despido o procedo a considerarme despedido. Un momento, veamos cuál es el agravio, veamos cuál es la causal para ver si efectivamente el día de mañana no me puedan entender o no se puede entender que hay un comportamiento o no había en definitiva una injuria suficiente. Llegamos entonces a la invariabilidad de la causa, temática sobre la que hablábamos hoy. Y fíjese, el 243 es claro. El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato del trabajo fundado en justa causa que hiciera el trabajador, cualquiera de los dos en definitiva, deberá comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del trabajo, del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Y fíjense incluso jurisprudencia de doctrina legal de la Corte, con voto de Lázari, que establece que cuando las causas de cesantía, sí, cuando de las causas de cesantía se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial en el sentido de que no se admitirá la modificación posterior de los motivos en que se funda la ruptura del contrato consignados en la comunicación que hiciere por escrito el empleador, según lo dispone el 243. Al establecer el principio de variabilidad de la causa del despido. Por lo tanto, reitero, si yo planteo que la causal de despido es inasistencias, tengo que ser consciente que el día de mañana voy a tener que pensar en la prueba, voy a tener que pensar la demanda, voy a tener que pensar toda mi postura defensista, en todo caso, parte del empleador, eh, a la luz de la causa que yo establecí, es decir, la inasistencia de determinados días. Yo voy a tener que probar que faltó esos días, no otros. Porque otros en todo caso no podrán, harán en todo caso un contexto general a una situación de incumplimientos reiterados, pero la causal de despido se va a prefijar expresamente a partir de los términos que yo establezca en el intercambio telegráfico. Lo mismo del sector trabajador. Si yo en la carta de documento intimo y digo que intimo pago de remuneración bajo percibimiento de considerarme despedido y me considero despedido por el no pago de una remuneración, ¿podré después reclamar horas extras? Sí, claro. Podré reclamar diferencias salariales, podré reclamar otros rubros en la demanda y estarán perfectamente razonables en todo caso. Ahora, para proceder la indemnización por despido y las causales que de ella se derivan, voy a tener que probar en este caso la causa del despido, es decir, el no pago de esas remuneraciones que yo expresé en mi carta de documento. ¿Se entiende? Yo en la demanda puedo reclamar muchas cosas, muchas otras cosas, pero para lo que tiene que ver con el despido específicamente, tendré que acreditar el incumplimiento de ese agravio específicamente. ¿Queda claro? Tres. Quedó grabado así. No podemos decir que no fuimos. Yo no me caí.
Bueno, las comunicaciones telegráficas constituyen el medio para dar fehaciencia y formalidad a las comunicaciones laborales vinculadas al cumplimiento de obligaciones y puesta en conocimiento de hechos y situaciones. Digo, la comunicación telegráfica es una vía, pero también puede haber notificaciones de forma personal. Tema, por ejemplo, relacionado con incumplimientos laborales en el establecimiento, sanciones y apercibimientos que al trabajador se le aplique en el establecimiento. Son válidos también si se le aplican de forma personal en el establecimiento. Suele ocurrir del lado trabajador principalmente, que dicen, no, sí, me hicieron firmar en la empresa un papelito, como dando mayor entidad entidad, en definitiva, a la intimación realizada por intercambio telegráfico. Sí, claro. Y es más, hay determinados actos jurídicos que expresamente requieren ser realizados mediante telegrama o por esta vía de la carta de documento y no por otra, por ejemplo, la renuncia. Ahora, sanciones y apercibimientos me pueden aplicar de forma personal sin necesidad de realizarlo vía carta de documento y tienen igual validez. Por lo tanto, cuidado que esto ¿para qué nos va a servir el intercambio telegráfico? Y principalmente para no discutir el día de mañana cuestiones formales que hacen a estas intimaciones. Fecha de emisión, fecha de recepción, contenido, copias y demás cuestiones que hacen este tipo de circunstancias, pero no es la única en muchas oportunidades y pueden tener igual validez. Por lo tanto, también, como decía, puede ser relevante por su fácil prueba, que constituyen un medio privilegiado para cumplimentar una comunicación escrita en cumplimiento formal indispensable para la vigencia y ejercicio de ciertos derechos y garantías protectorias, así como para la procedencia de ciertas indemnizaciones especiales. Tengamos en cuenta que la ley 2403, la 25323 y demás exigían en muchas oportunidades una intimación fehaciente realizada, por ejemplo, a la FIP y en muchas oportunidades en la misma oportunidad, el mismo día y por lo tanto la podíamos materializar a través de la carta de documento, siendo la vía más idónea, no la única, pero la más idónea para poder materializarlo. Con ello consecuentemente con ello se fijan los hechos, determinando el contenido y la extensión del contenido fáctico. Legislación que hablábamos respecto de las cartas de documento, la gratuidad para el telegrama obrero, la obligación de recepción por parte del empleador. No paso por alto. Tenemos un modelo de carta de documento, lo conocerán, un telegrama obrero, concretamente, los datos del remitente de un lado, donde veremos a dónde le mandamos la carta de documento, lo que hablábamos hace un ratito, la manda al domicilio del recibo de sueldo, la manda al domicilio de efectiva prestación de servicio, al que registra en RENAPER o en personas jurídicas, a dónde. Del lado del trabajador también, cuidado, porque el trabajador tendrá que tener actualizado su domicilio siempre en el establecimiento, de forma tal que el empleador le pueda notificar, llegado el caso, lo que le quiera notificar. Por eso es importante en el caso de que el trabajador se mude, que mantenga o actualice concretamente su domicilio. Bueno, esto, por supuesto, como toda carta de documento, conocerán, nos va a servir el hecho de que nos van a fijar a través del sello fechador del correo, no tendrá discusión el día de mañana de cuál es la fecha de remisión, a través del sticker, el código de seguimiento, podrá hacer el seguimiento de una carta de documento para llegar finalmente, llegado el caso, a una carta de documento remitida en una fecha determinada y finalmente un resultado concreto de una carta de documento, en este caso entregado, que lo podremos hacer vía página web de Andreani, Correo Argentino, el medio que quiera. ¿Cómo? Nos queda poco. Sí, por eso estaba mirando. Telegram, esto es muy breve, principalmente ¿quién lo puede utilizar? El telegrama gratuito, trabajador, derechohabiente, jubilados y pensionados. Cuidado, trabajador, por ejemplo, representante sindical que quiere intimar o mandar una carta de documento a la organización sindical, no podrá hacerlo por vía de telegrama gratuito, lo tendrá que abonar, pero no me quiero detener más en eso, porque nos va a faltar tiempo, si no. Siempre se entrega bajo firma y por lo tanto nos vamos a empezar a encontrar con situaciones como ser la no recepción. Respecto al destinatario, empezamos a bordear las cuestiones que planteaba el colega. En caso de ausencia del destinatario, se deja aviso para que lo retire. Primero se le va a dejar un primer aviso, se pasa dentro de las 24 horas, vuelven a encontrarlo, se le deja aviso de que durante 5 días la carta de documento va a estar en condiciones de ser retirada en la sucursal del correo. En el caso de que no la pase a retirar, volverá al remitente la carta de documento.
Por supuesto que también se puede poner algún otro tipo de causales, o que pueda volver por causales como ser dirección insuficiente, dirección inexistente, inaccesible, cuestiones sobre las que veremos. Un elemento sí central, el carácter recepticio. Y esto es importante también para establecer derechos a reclamar. ¿Por qué digo el carácter recepticio? Porque se perfecciona la carta de documento, la intimación al momento de ingresar a la esfera de conocimiento del destinatario. Y por lo tanto, esto también tiene como contracara que es quien remite la comunicación, quien es el responsable por elegir el medio que utiliza para dicha notificación. Por lo tanto, ha dicho la Corte, por ejemplo, respecto a esta regla relativa al carácter recepticio, que implica en principio la responsabilidad de quien la remite en la elección del medio usado. Si yo mando una carta de documento mediante un sistema de correo que tarda 15 días en diligenciar la carta de documento, bueno, tengo que ser consciente que yo voy a acarrear el día de mañana con los tiempos que esa comunicación requirió, ¿sí? Sea este el medio o fuera el que fuere por el medio postal que elijan. Fíjense, y este es un ejemplo que de hace un tiempo atrás, lo voy a llevar un ejemplo más. Este es un ejemplo que teníamos de jurisprudencia de trabajadores despedidos en el contexto de pandemia. La carta de documento es mandada, por ejemplo, el día 29, pero la carta de documento llega el día 1 o 2. Eso ya me pone en situación donde, a partir del carácter recepticio de la comunicación postal, me puede estar colocando en una situación donde quizás un trabajador que estaba en periodo de prueba, por el mero paso de esos 2 o 3 días que la carta de documento es remitida, llegue en definitiva a la esfera de conocimiento del trabajador ya pasado o el periodo de prueba, que veremos en la ley bases brevemente, que lo modifica, y por lo tanto darme derecho a una indemnización concretamente. ¿Se entiende ese aspecto? ¿Sí? Cuidado porque no nos guiemos estrictamente de un lado o del otro, de empleador o trabajador, por la fecha en la cual remito, sino principalmente por la fecha en la cual recibe. Esto puede modificar también los derechos a los cuales puedo acceder o tener derecho, puede tener el trabajador. Brevemente sobre estas situaciones que se pueden dar, casuística. Domicilio cerrado con aviso. Lo que decíamos, se dejan 2 oportunidades. Y en caso de una comunicación fallida por culpa del empleador, se va a entender que es la primera fecha de entrega la que se va a considerar como de notificación. Es decir, yo mando una carta de documento a un domicilio, la carta de documento no puede ser notificada, a pesar de que se le dejó los avisos, se les puso a disposición, volvió finalmente la carta de documento al remitente. Bien, se lo va a entender por notificado. ¿Con qué fecha? Con la de la primera notificación, o el primer intento de notificación. ¿Se entiende? Voy punteando rápidamente, y espero si bueno, cualquiera, o bueno, vos que en todo caso habías sacado el tema, cualquier cosa lo manifestás. Desconocido se mudó, bueno, se intentó cursar, va al destinatario, se refiere que no vive más en el lugar. Bueno, yo que soy quien envío la carta de documento, tengo que tener mucha certeza de estar mandándolo al domicilio correcto, al que estaba registrado o al que en definitiva del lado del empleador, por ejemplo, el trabajador, el último domicilio que registró. Bien, va a quedar en todo caso como notificado si es el último domicilio por él registrado en los registros de la empresa. ¿Se entiende? Del lado de la empresa, lo mismo. Mando al empleador. El empleador dice, no, se mudó. Bueno, cuidado, ¿a qué domicilio lo mandé? Al que consta en el recibo de sueldo, y volvemos al ejemplo que ponía el colega. O lo estoy mandando al de efectiva prestación, misma situación. ¿Se mudó la empresa? ¿A dónde se mudó? Bueno, será responsabilidad en gran parte, en muchas oportunidades, del destinatario de la comunicación. No hay número, que sería semejante a domicilio inexistente, que es, bueno, no existe el domicilio, no existe porque el entrecalle no existe, el número no existe, o quizás se consigna una numeración que no es suficiente, o se pone sin número y el correo no tiene forma de llegar o de determinar cuál es el domicilio al cual se intenta notificar, cosa que siempre seamos lo más certeros o exactos posibles respecto del domicilio, porque el correo tiene que llegar y lograr identificar con claridad cuál es el destinatario que se quiere llegar. ¿Se entiende? Zona riesgosa, cosa que a veces ocurre, el correo no ingresa o no pretende o no contesta que no ingresa a la zona por ser una zona de alto riesgo y por lo tanto nos la devuelve al remitente con esa razón. Error del correo en la entrega, naturalmente que va a ser responsabilidad del empleador por ser quien eligió el medio de comunicación que haya elegido. Bueno, la línea anterior, ¿qué ocurre en ese caso que sea un insistente?
Domicilio inexistente va a ser naturalmente, habrá, No, validad. no, habrá que ver qué registré. Imagínate que, vamos a imaginar que yo soy un empleador y en el recibo de sueldo pongo como dirección en el recibo, pongo calle 5 entre, sí, o más concreto, calle 5 entre 2 y 3 sin número. Y el correo intenta y dice, mire, acá hay 100 casas, yo no sé dónde tengo que notificar si dice 100 números. Por lo tanto, me la devuelve con signo inexistente. Misma situación puede pasar del lado del trabajador, por eso siempre el trabajador es más frecuente que pase del lado del trabajador que el tema del sin número, ¿sí? Por lo tanto, el trabajador tiene que ser consciente. También nosotros cuando del lado del trabajador intimamos tratar de poner como remitente un domicilio donde me puedan contestar y recibir las cartas fehacientemente. ¿Se entiende? Porque yo... ¿Es válida o no es válida? Depende de quién haya tomado el dato, digamos. Depende... El tema de los que son válidos son domicilio cerrado y vuelve a remitente siempre y cuando después probemos que ese era el domicilio del empleador. ¿Sí? Por eso hay que garantizarse, hay que tomar el recaudo, porque hay buena fe. Quien elige un medio se hace cargo del medio que elige. Quien establece digamos, el destinatario se tiene que hacer cargo del destinatario. Obviamente, si el empleador tiene un recibo, pero manda el recibo y dice se mudó, bueno, buscaré otra manera, boletín oficial, a ver cuál es la sede social, inscripción en la FIP, mandaré varios. Pero tengan en cuenta que solo va a ser válido en tanto yo después en juicio, por ejemplo, el domicilio cerrado que vuelve al remitente, que no fue entregado, va a ser notificado en la primer aviso de visita, siempre y cuando en juicio pruebe que ese era el domicilio del empleador. ¿Sí? El otro que va a ser válido es el rechazado, que llega al correo y dice, ¿usted es Juan Pedro Cascamero? Sí. Bueno, acá tiene, no lo recibo. Entonces le ponen rechazado. El rechazado es, sí, es acá, pero no te lo recibo. Entonces también opera como recibido. ¿Sí? Ahora, el inexistente se mudó y bueno, hay que tratar de establecer. Si uno es trabajador que tiene sin número, que pasa mucho, bueno, o en el estudio, pero garantizar un lugar donde tiene que contestar y tengo que estar atento, porque se puede generar un despido. Y lo mismo con los plazos, tengan en cuenta que ustedes pueden seguir la correspondencia. Entonces, los 2 días hábiles, miren cuándo les llegó y calculen, no 2 días hábiles, calculen un par de días más, no se apresuren en eso. Sí, a veces es común y fíjense qué pasó, porque uno puede después decir, yo no sé qué pasó, yo lo mandé al domicilio, no le llegó, y tenemos que estar rechazado, no rechazado, domicilio cerrado o inexistente o se mudó, entonces controlemos la correspondencia para garantizarnos que actuamos de la mejor manera posible. Y después, por lo menos probar que yo mandé a todos los domicilios. Al que tenía el recibo no me lo recibió. Al que consignó y después le mandé, porque te consignan un domicilio y después no te lo reciben, no lo retiran, porque es un estudio jurídico empleador o trabajador, y el estudio jurídico no lo va a buscar. Entonces, por la duda, le mando donde prestaba tareas, por la duda le mando a domicilio de la sede social y vemos, a ver, alguno. No cuesta nada, se manda todo junto y se ve. En el peor de los casos, cuando es una persona física, hemos hecho un estudio, mandamos al domicilio que tenemos de prestación y sabiendo que ya va a volver rechazado, pedimos un oficio del RENAPER, que se presenta en personas, pide un oficio del RENAPER, informa 15 días, tarda 20 días y te da el informe del RENAPER. Entonces, bueno, ahí mandamos al RENAPER y garantizaremos una persona física que mandamos a todo, de constancia inclusive. No siempre, no siempre porque vas a tener que probar después, la empresa por ahí te conteste y te dice, esa oficina no es nuestra, nosotros no trabajamos más ahí. O sea, o no trabajamos más, no, nunca fue nuestra oficina esa. Y vos vas a tener que probar que él trabajaba ahí, quizás justo en una oficina que... Yo digo del trabajador que está servicio efectivamente. Sí, vas a tener que acreditar que él trabajaba Él ahí. trabajaba ahí, con compañeros sí, ahora... Vas a requerir testigos. Claro, Diferencia del recibo de sueldo, que documentalmente vos vas a tener consignado por el empleador el domicilio por él registrado. Y hay muchos lugares que el trabajador no trabaja ahí, es una oficina donde se acerca para retirar el recibo y trabaja, no sé, con un auto que le dan para hacer cubrir distintas cosas. Entonces, después hay que acreditar, y es más difícil por ir con testigos si no tenés compañeros que hayan trabajado ahí, acreditar que es oficina de la empresa. Si no, sí, yo te quedas tranquilo, saber que tenés testigos y todo, en el futuro Yo me quedaría tranquilo con, si es una sociedad, domicilio de sede social, el del recibo de sueldo, el lugar de prestación. Mandaría esos 3. ¿Sí? Entonces, si en alguno de esos 3 me vuelve todo no recibido o alguno rechazado, ya está. Pero si vuelve todo domicilio cerrado, me quedaría tranquilo y constancia de inscripción en la FIP. Agoto todas, ahí me quedo tranquilo. Mayor cuidado y prudencia habría que tener cuando el trabajo es no registrado. ¿Por qué? Porque en el trabajo no registrado luego va a venir una negativa generalizada seguramente, donde me van a negar absolutamente todo y sé que voy a tener que requerir de testigos con el cual voy a acreditar absolutamente todo. En cambio, con el trabajo registrado quizás no es que me voy a relajar, pero sí
tengo la certeza de que si a mí me están dando recibos de sueldo actualizados, el empleador, tal como vimos, tiene obligación de legal de recibir en ese domicilio que él me consigna el recibo de sueldo. ¿No me lo recibe? Bueno, es responsabilidad suya. ¿Por qué no me lo recibe? ¿Me lo rechazó? Lo que vimos. ¿No lo fue a buscar al correo? ¿No lo retiró? Bueno, es responsabilidad suya porque usted es el que me consigna eso. Si usted me consigna el recibo de un domicilio sin número y el día de mañana el correo no lo puede dejar, es problema suyo. Sea empleador o sea trabajador, cuidado, porque el trabajador también muchas veces las empresas le hacen denunciar cuál es su domicilio formal al ingresar a trabajar y por lo tanto es responsabilidad suya qué domicilio me pone. Lo mismo mantenerlo autorizado, insisto. Sí. A todos los telegramas que mandes son gratuitos, todos. Todos. Siempre por triplicado. Lo puedes imprimir con el formulario que se descarga, ¿sí? Blanco y negro, no hay necesidad de que sea más color. Antes eran, bueno, Te daban los formularios del correo. ya me siento viejo, pero Ibas y pedías blog. bueno, el de renuncia. Yo sé que el de renuncia El de está renuncia te lo da, casi como caramelos están para mandar, pero si no, lo imprimís en el estudio, blanco y negro, triplicado, una va al destinatario, una se queda el correo y una es la que me devuelven a uno. Y por supuesto que con el código de seguimiento, luego también podremos el día de mañana oficiar al correo en una instancia de judicial para poder acreditar efectivamente la comunicación, la existencia, qué es lo que pasó cuando se notificó. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro el intercambio telegráfico? ¿Alguna duda? ¿No? No es específicamente por eso lo que venía hablando, pero es un intercambio telegráfico en relación a las cosas que no reclames vía telegráfica, después en el juicio, ¿qué consecuencias tiene? Depende de la situación, no sé si quizás ibas a profundizar en algo concreto, dependerá qué es lo que vos pretendés reclamar. Lo que a mí sí me va a prefijar, ya ha hablado lo de la invariabilidad de la causa, digo, porque si fue como causal de despido que yo reclamé determinadas cosas, el hecho de que yo el día de mañana lo pueda reclamar en demanda, sí, quizás lo puedo reclamar. Lo que no va a ser es causal de despido, ¿se entiende? Ahora, lo que sí va a hacer también el reclamarlo a través del intercambio telegráfico es tener efectos desde el punto de vista de la interrupción de la prescripción. ¿Sí? Imagínate que yo no reclamé diferencias salariales en el intercambio telegráfico. Y luego el colega tarda un año en hacer el reclamo judicial. Por lo tanto, yo puedo llegar a tener dificultades el día de mañana sobre periodos prescriptos. Tengan en cuenta que las diferencias salariales se van devengando mes a mes, porque a mí me la tenían que pagar. Hoy, cuarto día hábil, me tenían que pagar 100 pesos, me pagaron 50. Me están debiendo. Claro, pero sobre cada mes. Por lo tanto, ten en cuenta que tendremos que analizar cuál es el número, cuál es el rubro que vamos a reclamar para considerar, como decíamos hoy al arranque, la temporalidad que tengo para reclamarlo. Aguinaldo, ¿cuándo tengo derecho a cobrarlo? Bueno, ¿cuándo devengué el derecho a cobrarlo? Y por lo tanto, ¿hasta cuándo podré reclamarlo sin caer en una prescripción? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quedó saldado el que tuvo? Sí. O sea, Eso no quiere decir que el día de mañana en el juicio uno pueda reclamar otras cosas que no reclamó, pero corren ese tipo de... El tema, lo importante es cuando uno hace parte empleador o trabajador, si genera un despido por eso. Si cuando uno reclama algo y la causal está invocando como injuria grave para generar la extinción del contrato, sea un trabajador, sea el empleador, después no puede moverse de ahí para hablar de la injuria. Es decir, si el trabajador reclama que me deben salarios, 2 salarios, me deben diferencias salariales y otra cosa más, esos son las causales de despido que invocó, que intimó y con las que se consideró despedido. No puede incorporar después, hay trato discriminatorio o cometido esto en tanto causal de despido. O sea, el despido está atado a eso. Por eso es importante ver qué vamos a generar y la causal que se invoca. Igual que el empleador. No puedo echar porque usted tiene graves inconductas y llegó tarde 2 veces. Me echó con eso. Y después en juicio, no, en realidad faltó como 20 millones de veces, le pegó a 3 compañeros. Eso no es la causal del despido. No te vas a poder mover de ahí. Después sí podés reclamar otras cosas, eso sí. Pero la causal, lo que tiene que ver con la invalidez de la causa es, sobre todo con el despido, cuando no genera el distracto. Bueno, quizás por ahí detectaste más tarde que no pusiste en la actividad telegráfica, ya te pagaban algún rubro, no sé.
con Se presencialidad. puede reclamar, sí, sí, Se puede claro. reclamar. Mientras esté en plazo de prescripción, como dice Juan, se puede reclamar. Modal, digamos, ya Exacto. Sí, está sí. bien reclamado. Queda evacuado. ¿Algún otro tema respecto del intercambio telegráfico? ¿No? Ya hablamos de algunos temas respecto de la ley bases, algunos efectos. Y las reformas. Vamos a tratar de esbozar algunas cuestiones que van a dar el puntapié en todo caso para la próxima clase, donde Belén y los otros colegas que intervengan en ese encuentro podrán desarrollar para la parte de liquidaciones. Por empezar, y un comentario sobre el DNU 7023, que hoy no me acuerdo, no sé si fue el colega o otro colega acá adelante, no me acuerdo quién había sido. A ver, 7023 fue sancionado sobre el fin del año pasado. No nos vamos a meter con detalle en el 7023 a partir de qué, mediante una acción judicial iniciada por CGT, cuidado, hay otros también de CTA, Federación de Viajantes de Comercio también realizó la suya, donde la Justicia del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones, resolvió declarar la inconstitucionalidad específica del capítulo laboral del DNU 7023. Con lo cual, ha entendido, o se entiende, cuestión que está apelada, aclaro, y está para ser resuelta por parte de la Corte Suprema. Y hasta la fecha no ha sido tratada, pero se entiende en general, e incluso si uno analiza, por ejemplo, medidas que ha tomado el Ministerio de Trabajo a la hora de homologación de convenios colectivos, se vislumbra que el propio Poder Ejecutivo no está considerando la validez del 7023. Ejemplo, a través del DNU 7023 se eliminan las cuotas de solidaridad. No quiero profundizar en el tema, pero para que se entienda. Se elimina la cuota de solidaridad. Por lo tanto, uno podría decir, si está vigente el 7023, ningún convenio colectivo podría establecer cuota de solidaridad, o al menos ningún convenio colectivo podría ser homologado. Y el Ministerio de Trabajo está homologando actualmente convenios que establecen cuota de solidaridad, a pesar del 7023. ¿Se entiende? Entonces, no nos vamos a meter, además, porque el 7023 avanza sobre reformas que fueron mucho más allá de lo que quedó de la posterior ley bases, ¿sí? El capítulo de los artículos de modernización laboral, artículos 82 a 100 de la ley base, tratan algunas cuestiones de todo lo que estableció el 7023. Vigencia a partir del 9 de julio, cuestión que también del 7023. Perdón que lo estoy haciendo casi como telegráfico, el tema, pero De ley bases. de ley base, sí, te está quedando poco tiempo. Perdón, 73 no está vigente hoy en día, está frenado. El 7023 vigente está. Es más, si uno entra al Infolec y busca la ley de contrato de trabajo, toda la legislación dice modificada por DNU 7023. Jurisprudencialmente ha sido atacado, declarado inconstitucional, y esto está para ser resuelto por parte de la Corte Suprema. La realidad es, le recomendamos compendio legislativo porque tenemos un gran problema. El gobierno hace trampa, digamos. El Infolec, uno entra y está el decreto. Pero está toda modificada la ley de trabajo. El decreto es una barbaridad porque es muchísimo más que la ley base. Pero la justicia dijo, esto no. Por una acción de clase dijo, esto no es válido. Los abogados, en el día a día que hacemos, es claramente constitucional, es como, no está vigente para nosotros. Sin perjuicio de que cuando contestamos demanda o hacemos demanda, teniendo en cuenta que entró en diciembre, a fines de diciembre del año pasado, hacemos una capita de inconstitucionalidad, quizás es más fácil porque es un decreto de necesidad de urgencia y no justifica la necesidad, no justifica la urgencia y es irrazonable. El Congreso funcionó en materia de feria para otras cosas, no para esto. Entonces, ahí es más simple, pero hay que plantear la inconstitucionalidad igual del decreto por las dudas. Nosotros no nos preocupa tanto eso si la ley base es porque es una ley, porque es el Congreso el que sancionó la ley, y entonces ahí ahora tenemos una ley que hay que atacar la inconstitucionalidad, y es más importante porque no tenemos la medida de la Cámara con respecto al decreto. Por eso el decreto no lo vamos a ver, pero recomendamos que agarren un compendio viejo de leyes para que vean cuál es la ley original y no se confunda con el decreto, que está todo modificado. ¿Sí? Sentencia de la Cámara, tratando de no. Hasta que la Corte no lo tome y la revoque, sí, no tiene efecto. De hecho, no vemos que hayan aplicado el decreto 70, yo no tengo jurisprudencia que haya dicho que... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ahora ya se está hablando de que... Porque la van haciendo en cómodas cuotas. Porque fueron con la ley, el decreto fueron con mucho, y ahora con la ley van metiendo cuotas. Y ahora vienen otras leyes donde van a seguir con el tema del decreto. Pero bueno, si van a ejercer y quieren mirar a ver qué dice la ley, tengan en cuenta que no tomen Infolec.
traten de tomar la ley anterior. Sí. Entraba sin poder. Bueno, la ley laboral está todo modificada. No, no sabes si es positivo, si es negativo, si cómo, o sea, no sabes cómo juega ya. El mismo. La LST no, en cambio la modificaron de plano y No, ni siquiera te muestran cuál es el anterior, no, te ponen que está vigente. Entonces, ojo, porque cambia mucho todo. O sea, a la hora de hacer una demanda, por ejemplo, ustedes quieren. Compendio, por lo menos sí, antes de diciembre. Digamos, una ley que sea antes de diciembre. primero y principal, hacer algún tipo de manifestación respecto del 7023 y particularmente hacer algún tipo de mención respecto de la acción y la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala de feria, que hizo lugar a la acción de la CGT. Y luego, sobre ley bases, bueno, habrá que analizar sobre cada rubro, cada caso concreto, cómo lo planteamos. También tengan en cuenta, esto lo que pasa, está para jornada, Siete ¿sí? minutos. Quedan 7 minutos. Nosotros, por ejemplo, a través del instituto, una de las primeras actividades que están subidas al canal de YouTube, realizamos una actividad respecto de aplicación temporal de ley bases, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que hoy se está discutiendo entre los colegas y la justicia es, bueno, ¿y a qué casos le aplicó? Pero el despido se dio, por ejemplo, con ya la vigencia de la ley bases, ¿cómo se viene esa cuestión? Todavía es más grave la discusión. Digo, va más a las bases. ¿Por qué? Porque hoy se está discutiendo la jurisprudencia y hay de lo más variada. Por ejemplo, si se aplica o no se aplica la ley bases sobre juicios en trámite. Y por lo tanto, Respecto a las multas particularmente, o sentencia agravada. bueno, por ejemplo, respecto de juicios en trámite, hay antecedentes de Iguazú, de Rafaela, incluso acá de Zárate Campana, donde hablan de aplicación de ley bases a casos en trámite, viejos vamos a llamarle, y por lo tanto la no aplicación de las multas de la 24013, que, perdón que hago Te vamos a volar. un desangro el PowerPoint, pero a partir del artículo 99 y 100 se derogan todas las multas de la 24013, es decir, la derogación de todas las multas del artículo 8, 9 y 10 que establecían multas o indemnizaciones, tema de discusión, insisto, recomiendo el video de la actividad del doctor Orsini que dimos acá en esta misma clase, en el marco del instituto, está subido al canal de YouTube, sobre la discusión respecto a si son multas, por ejemplo, o indemnizaciones, porque la ley 27742 vino a derogar las multas vulgarmente llamadas o indemnizaciones de la 24013 y por lo tanto hoy no existe formalmente ningún tipo de consecuencia por no tener un trabajador negro o no registrado, ¿sí? De la misma forma, la derogación de la ley 25323 y, por ejemplo, la derogación de la multa que iba sobre trabajadores que se veían forzados a iniciar juicio. Terminaron todas las multas que tienen que ver con trabajo negro, mal registración de la fecha de ingreso, totalmente negro, mal registración de la remuneración. Después había la 25323 suplía, porque la 24013 se daba siempre cuando esté vigente el vínculo, tenías que intimar a la AFIP. Si se extinguía el vínculo y estaba deficientemente registrado o no registrado, se sustituía por el artículo 1, que era duplicaba la institución por antigüedad, se eliminó también. El artículo 2, si te despiden no te pagan la indemnización. 245, la antigüedad, preaviso de integración. Tenés derecho al 50% agravado si inicia un juicio, un reclamo en sede administrativa en capital obligatorio. Se eliminó también. Se eliminó el artículo 80, es decir, si no tendrían certificado de trabajo tenías 3 salarios más de multa. Se eliminó también. Si tenés retención indebida de aportes, es decir, el empleador te descuenta los aportes del recibo, porque está obligado a descontarlo, tus aportes, los del trabajador, y no los ingresa a la Seguridad Social, y uno le exigía en un plazo de 30 días, y no lo hacía, había una multa que era un salario que se vengaba desde el momento del despido hasta que los ingrese, que era un bombazo. Esa multa se eliminó también, es decir, sacaron la del régimen de casas particulares, que una multa también se eliminó, es decir, eliminaron todo. La discusión ahí, sencilla, porque se los tiramos ya el fardo a la próxima clase que tienen para que hablen de la reforma laboral de esta ley bases, es con el que se está aplicando actualmente el tema de indemnización o multa. Hay una especie de River Boca.
La mayoría pro trabajadora dice esto es indemnización. Porque si es indemnización hay una condición más beneficiosa, un sentido protectorio, igual no importa, sea multa es lo mismo, pero en principio dice, si es indemnización, es una indemnización tarifada, que le quitaron la tarifa y puede ir reclamar una reparación plena, y además, como es una indemnización como el 245, en el momento que se celebra el contrato, queda integrado el contenido del contrato. Si mi contrato arrancó antes de la ley bases, el 1 de enero de este año, y me despiden dentro de 3 años, yo tengo derecho, si considero que es indemnización todas estas llamadas multas, tengo derecho como condición más beneficiosa, integrado a mi contenido, a que me respeten ese nivel protectorio de indemnización, como el 245. Sí, aunque después lo cambie, no importa, yo tengo derecho con eso. Si es multa, cambia. Y la particularidad es una discusión jurídica. Yo creo que tiene, algunas son multas para mí, a diferencia de lo que dice Orsini, pero sigan Orsini, digamos, básicamente sigan por ese consejo. Pero si es multas, lo que están sosteniendo algunos jueces de manera muy mala, es que como es multa es de carácter penal, y si es de carácter penal, la ley penal más benigna al reo. Entonces, aún los que están en trámite se eliminó, si el preso, entonces le eliminamos la multa, entonces a los juicios en trámite, al incumplidor que es empleador, pero omiten decir que es una multa rara, si fuera una multa de carácter penal. ¿Qué tenés ahora vos? Vamos a ganar plata. No, no hay ninguna. No, hay No hay ninguna. nada. No, y creemos que no van a ir por ese camino lo de La Plata, creemos. De todas maneras, las discusiones se están dando a 3 niveles. Una que era, digamos, porque vos planteaste una cuestión que sería más intermedia, que es sobre los vínculos que nacieron antes de la ley bases y que están transcurriendo hoy. Ahora, por eso decía, primero hay una primera discusión que todavía más de las bases, más hasta, no sé si decirlo disparatada, pero más llamativa, si quieren al menos, que es, ¿se aplica o no se aplica sobre juicios en trámite? Digo, en el caso este del trabajador de Puerto Iguazú, un trabajador, no recuerdo los hechos, pero imagínense un trabajador que, no sé, dejó de trabajar en el 2020, se tuvo que someter 4 años a la justicia, y el día que estaba llegando a la justicia le dijo, ah, no, cambiamos la canción. No, ya no van las leyes. El las criterio que multas. utilizan para hacer eso es el concepto de multa de naturaleza penal. Se agarran de ahí. Los jueces para joder dicen, che, esto es naturaleza penal, ley penal más benigna, la ley penal más benigna, el derecho penal tutela al reo, pero porque enfrente tiene el Estado, acá tenemos a tutelar al trabajador, pero con una particularidad, que estarían violando el principio de propiedad. ¿Por qué? Pues es una multa particular. Si es de carácter penal, no es una mera pena, es una pena a favor del trabajador. Entonces el trabajador, una vez devengada la multa, o sea, ocurrido el hecho de la multa, supongamos que sea una pena, supongamos que sea un delito, como dicen ellos, de carácter penal, no es delito, pero es una pena, una multa. Si es naturaleza penal, devengada la multa, ocurrido el hecho, devengado el hecho tipificado, es a favor del trabajador. Ingresa en el patrimonio del trabajador, con lo cual no podés violar derechos adquiridos. Lo dice la primera ley, no es retroactiva. La ley bases no es retroactiva, no establece la retroactividad, y además, si lo fuera, que no lo hace, no puede violar derechos adquiridos, y el caso este es que la multa devengó a favor del trabajador en el momento que ocurrió, con lo cual sería un derecho adquirido del trabajador. O sea, ni siquiera concediéndole que sea de carácter penal, se puede decir la barbaridad que están diciendo de la ley penal más benigna. No opera así, ni siquiera en el derecho penal opera así. Entonces, de eso se agarran para decir, en los juicios actuales, vamos a sentencia y te dicen, pues, la multa está afuera. Esa es la gravedad actual de eso. Segunda discusión se va a dar en los planteos que vos decías, digo, relaciones que nacieron antes y hoy se están extinguiendo o terminan vigente la ley bases. Bueno, serán otros los planteos que en todo caso o discusiones que tendremos. Y finalmente una tercera situación que serán aquellos vínculos nacidos con posterioridad a la ley bases y que terminen ya vigente la ley bases. Por lo tanto, son 3 situaciones distintas con 3 análisis distintos. Sí, por sobre todas las cosas, lo que ustedes tendrán que ir analizando en cada caso concreto, digo, saco los juicios viejos, que ya están en trámite y por lo tanto no es que ustedes lo van a estar iniciando, que sería el motivo de este encuentro. Pero sí sobre vínculos que nacieron antes y mueren ahora, o que nacen ahora y van a morir de acá a un futuro próximo, es bueno, ¿por dónde lo encaro? ¿Lo encaro a través de un planteo de inconstitucionalidad de la ley bases? Bueno, fundado en todo caso en qué herramientas. Lo encaro por el lado de la responsabilidad
y el contenido civil o las multas propias, o mejor dicho, las indemnizaciones de contenido civil. Bueno, y en tal caso probando qué tipo de daño, porque un trabajo no registrado genera un daño y por lo tanto todo daño debe ser, dice el Código Civil, en definitiva resarcido y por lo tanto, bueno, ¿y cómo lo pruebo? ¿Cómo lo acredito? Esto es en parte lo que ustedes van a estar conversando en el próximo encuentro. Y que bueno, insisto, esto hubiese dado para horas de conversación. Hicimos un pequeño punteo sobre las de la 24013, pero imagínense que hay modificación sobre el periodo de prueba, modificación sobre lo que es la justa causa y la incorporación de causas de despido del trabajador por ejemplo, participar de medida de acción directa, lo que tiene que ver con la incorporación del 245 bis y una indemnización especial para casos de despido discriminatorio. Entonces, cada una de estas cosas, insisto, algunas de las cuales verán en el próximo encuentro, creo que es lo que van a tener que ir analizando. Recomiendo, sí, un dictamen que se elaboró desde la Comisión Laboral de FACA, que creo nosotros en el instituto lo compartimos, muchos entendemos que puede ser un puntapié claro y de una buena herramienta para los profesionales o los colegas que tengan que fundar sus demandas, que tengan que desarrollar los planteos. Insisto, salió hace un tiempo, ahora no sé, un mes más o menos aproximadamente, y lo van a encontrar seguramente subido a Google o Es el Google. IDELIS, ¿no? O de la comisión de... Salió desde la Comisión Laboral de FACA y fue aprobado ¿No? fue aprobado por la FACA. Fue aprobado por FACA. Ese tiene un buen punto porque la discusión de esto de la vigencia, muchos sostienen que si son indemnizaciones, las indemnizaciones son tarifas, operan tarifadas, se quitó la tarifa y podemos ir por la reparación plena. Podríamos plantear, quitada, si entendemos que son indemnizaciones tarifadas, la tarifa que hace, garantiza un mínimo protectorio sin necesidad de tener que probarlo, te lo tienen que dar, pero en este caso, al eliminar la tarifa que funciona como piso mínimo, pero también como tope, no se puede ir más allá, ahora podríamos ir más allá. Ese sería el planteo. De todas formas, la tarifa del derecho laboral, desde que el derecho laboral surge como derecho laboral, siempre operó como un mínimo de protección. Quitada esa tarifa, hay un ataque al derecho protectorio y al principio de progresividad. Y el IDEL está bueno porque el planteo va por ese lado. Es decir, el planteo va que hay un ataque. El principio que podemos usar es pensar a mirar los principios del derecho laboral, porque los principios son los que articulan la materia del derecho laboral y dan nacimiento. Presten atención al principio de progresividad, lo ha sostenido siempre Cornaglia, de ahí está el IDEL FACA, de ahí hay un buen artículo de, Juan Orsini, del principio de progresividad en materia de procedimiento, pero se aplica a esto. Curruchet Menestrina tiene un buen artículo con respecto al principio de progresividad, porque lo que nos permite ver es que hay una orden, el principio de los derechos sociales, a diferencia de los derechos clásicos liberales, el liberal, ustedes saben, era libertad, es decir, el Estado no te entrometas, esa era la garantía de los derechos liberales, es decir, los derechos clásicos, es el Estado dejen hacer, libertad de contratación, de comercio y demás, y que el Estado no se meta. El derecho social, cuando surge de la cuestión social, la incorporación es otra, es exigirle al Estado que tiene que intervenir, es al revés, el Estado tiene que intervenir, tiene que garantizar y dar la infraestructura. Bueno, el principio de progresividad es una normativa al Estado consagrada constitucionalmente, consagrado en los tratados internacionales, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en forma específica y clara, los principios laborales están todos, y esos principios obligan dos fases. Positiva, siempre avanzar en la protección, el estándar protectorio tiene que ir avanzando, y la fase negativa nunca puede retroceder, jamás puede retroceder. Lo ha dicho la Corte Interamericana, está en los tratados, Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 26, el PIDES, 2.1 dice, claro, no puede haber regresión de normas para atrás, y si hubiera regresión, el Estado estaría faltando a la tutela de derechos humanos. Y acá es claramente que las normas, toda la ley base en cada uno de los institutos, lo que hace es desregular. Cuando quita las multas o las indemnizaciones por trabajo en negro, no aplica ninguna nueva norma. Es decir, la búsqueda no es que reemplaza por otra, no aplica ninguna, es decir, le quita protección. Entonces, claramente hay una violación del principio de progresividad y eso es un punto para plantear de por qué la inconstitucionalidad de esta norma para los contratos que surjan después. Como dice Juan, ¿por qué se viola el principio de progresividad? En la provincia de Buenos Aires está en la Constitución positivizado. Presten la atención a los principios generales del derecho. En la Constitución de la provincia, 39 inciso 3, tienen varios, irrenunciabilidad, primacía de la realidad, que todas estas reformas están atacando esos principios. Viene a naturalizar lo que es el derecho laboral, básicamente lo que lo articula de armonía con sus principios. Más allá del
referencia a lo que he hecho que vos explicás, digamos, parte de una etapa que no es real, es que los individuos estamos todos en situaciones iguales. O sea, la famosa libertad de creer que todos somos libres y somos iguales técnicamente. Y el trabajador no es lo mismo que el empleador. Básicamente no estás en todos los órdenes de lo que están acá, de lo que están, digamos, generando casi todas las cosas. Eso es así, debería ser comprendido así, más allá de la posición de cada uno. Creo que jurídicamente el gran problema que tiene el gobierno, políticamente no, quizás socialmente no lo ve, no sabemos por qué termina, pero sí desde el punto de vista jurídico que nuestra Constitución es un Estado social de derecho, constitucional y convencional. Y ahí tiene un problema, porque más allá que a ellos no les guste el derecho social es una demanda concreta y está en la Constitución. No van a mandar a reformar. Bueno, pero digamos, hasta ahora tiene un valladar y la provincia de Buenos Aires tiene otro. Y entonces, nos guste o no nos guste, el derecho social está. Entonces hay principios, el principio de progresividad es un principio protectorio, progresividad, de responsabilidad, pero el progresividad es muy claro en este caso como tira para atrás. Entonces, bueno, todavía está esa constitución, era de 1853 con el aporte de 1957, ni siquiera tomemos el tratado y después modificaron en el 94. Es decir, hay un avance muy grande. Quieren retroceder a la de 1853, se quieren comer la del 94 y se quieren comer la del 57. No me digas que trabajo en temas ambientales, ¿sabes? No tomamos el principio de progresividad. Cuando no gustaba eso, fueron y directamente nos sacaron todo. Y ahora está la 1557, ¿no? También. O sea, digamos, por eso digo, pero decir que las instituciones nos pueden cambiar algunas cosas, porque están constituyendo. Pero lo están haciendo por ley de Los decreto. abogados, cuando salió la ley de bases, perdón, cuando salió el decreto 70, uno iba leyendo, yo sinceramente no podía creer cosas que decían, en vez de solo lo laboral. Había todo. cuestiones hasta materia penal adentro de un DNU. Ustedes recuerdan el tema. O sea, la verdad que no sé qué abogados habrán hecho esto, pero era bastante lejos de. Pero bueno, en muchas cosas nosotros hemos tenido en temas ambientales ni hablar. Hasta tiene un reconocimiento constitucional. Algunas cosas están un poco más salvados porque los tratados son calificados de derechos humanos, entonces renunciarlos no sería tan fácil, Estado que sea parte del sistema. Pero vamos, digamos, o sea, con esa apuesta, bueno, saquémoslo. El derecho social pasa, es muy bestial la reforma, es muy bestial en todo sentido. Hoy no lo vimos, lo van a ver después. Ataca todo, ataca la presunción, ataca el concepto de relación de dependencia, incorpora trabajadores colaboradores independientes, hace cualquier cosa. Es decir, ahora vamos a hacer lo que se nos antoje, y como lo ha dicho el presidente, derecho social, si pudieran volar el derecho social, el 14 bis lo volaría. Lo que pasa es que no tenés el 14 bis. El 14 bis y tenés los tratados internacionales. Claro, y las convenciones y cómo, bueno, hay que pelear. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que prepararse para ver cómo plantearlo. Yo, en lo personal, tengo la convicción que la provincia estamos un poquito más, quizás un poco más resguardada por su propia constitución y porque la Corte Nacional de Justicia da un poquito de miedo que pueda llegar a decir, no dice nada, se lava las manos, pero ahora es el tiempo político. Pero bueno, y la justicia laboral de La Plata, uno tiene perspectiva que, no sé, tan bestial que no creo que se anime un juez a decir lo que dijeron en Misiones o lo que han dicho en otro lado. Pero todo pues. Hay que formarse, hay que estudiar y hay que preparar los planteos y pelearla, no desanimarse. Por supuesto, perdón por extendernos en el tiempo más allá de las 6, pero esto podía dar para hablar días. Seguramente la semana próxima continuarán con el encuentro. Esperamos que haya sido útil y por supuesto para todos los que quieran profundizar este tipo de cuestiones y en el derecho laboral están invitados a participar a las reuniones del instituto, primer miércoles de cada mes a las 17 horas en el segundo piso del colegio y a todas las actividades que hacemos del instituto que son publicadas en el colegio, en la página del colegio, en el Instagram del colegio o en las redes sociales, incluso en las propias del instituto, las redes sociales del instituto que si no las siguen la podrán seguir donde subimos todas las actividades. Así que bueno, gracias por supuesto. Gracias.